Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla. Agustín Varela. ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Directo Marca Sevilla. En este 30 de septiembre, en este día en el que, bueno, pues estamos ya en el último día de un mes que se va y que deja paso a una jornada que tenemos europea en esta semana. También el fin de semana se jugará la primera jornada liguera del mes de octubre para que después se produzca el segundo parón liguero de la temporada y que nos va a conducir después a otra serie de partidos intensos. Empiezan ya no a decidirse cosas, pero sí a verse más o menos por dónde deben andar los equipos. Se dicen que 10, 12 jornadas van ya indicando, ¿no?, por dónde deben andar los equipos y vamos a ver, ¿no?, por dónde caminan los nuestros. En el Betis, preparando la visita a Razgrad, donde espera un Ludogorets que ganó en su visita a Suecia en la primera jornada y sin exceso de confianza, ¿no? Yo creo que esa debe ser la premisa para que el Betis gane el partido. Un Betis que va a presentar numerosos cambios y que se aproveche de la jornada que hay. Y ahora vamos a explicar posteriormente por qué esto de que se aproveche de la jornada que hay. Porque hay muchos enfrentamientos entre equipos fuertes, entre equipos que están llamados a ser protagonistas en la competición. Y como hay muchos enfrentamientos entre sí, y todos no van a poder sumar los 3 puntos, si el Betis gana, pues se podría colocar en una posición casi privilegiada, ¿no? Va a haber cambios, como digo. Yo he contado, Pineda, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Agus? Muy buenas. Yo he contado prácticamente 8 cambios, fíjate, de cara al próximo jueves. Después repasaremos. Bueno, sí, luego lo repasaremos. 8 si cambia el portero. Creo que es el partido ideal para hacer rotaciones masivas, porque es uno de los rivales más débiles de los que va a tener el Betis en este camino de fase de grupos. Y bueno, además ya sabe lo que es jugar frente a este Ludogorets. Imagino que ahí le va a permitir a Pellegrini aligerar un poco las piernas y también reservar jugadores para el choque ante el Español antes de cerrar o antes de marcharse al parón. El partido ante el Ludogorets que tiene, yo creo que el desplazamiento, ¿no?, como principal hándicap, fíjense ustedes, ¿no?, más allá del rival, que no hay que fiarse, que va a tener el Betis enfrente, porque el Betis tiene que viajar a un aeropuerto que está a más de 100 kilómetros, desde ahí desplazarse mañana, lo va a hacer a las 2 de la tarde, el Betis no va a entrenar en el escenario del choque, porque va a llegar tarde a Bulgaria, y nada más terminar el partido, el equipo va a volver hasta la ciudad donde está este aeropuerto, Pineda, para pernoctar allí y a primera hora del viernes volar hasta Sevilla. Así que ese es el... Para hacer un poquito más cómoda la vuelta, ¿no? Ya sabes que a Pellegrini le gusta más volver el mismo viernes para que los jugadores descansen en la ciudad del partido e intentar reservar las fuerzas para el domingo, pero ya yo creo que de los que vayan a ser titulares el jueves no van a repetir demasiado en el partido del domingo en Liga. El hecho de que el partido se juegue a las 7 menos cuarto permite que el Betis pueda volver a la ciudad, insisto, donde tiene que partir el viernes por la mañana
donde está ubicado ese aeropuerto. Vamos a estar dándonos una vuelta por Bulgaria para conocer más detalles, más cosas de este Ludogorets que ganó en Suecia en la primera jornada, y lo vamos a hacer con un futbolista, con un canterano sevillista que hace ya mucho que salió de la cantera del Sevilla y que anda por tierras búlgaras jugando esta temporada, para que nos cuente más cosas de cómo está la liga, cómo está el Ludogorets y qué es lo que se va a encontrar un poco el Betis por allí. En el Sevilla hay semana limpia para preparar la visita del mejor equipo de la actual liga, ¿no? El actual campeón, el equipo que mejor juega, yo creo que eso es evidente, más allá de la competencia que le puede hacer el Real Madrid, ¿verdad? Competir y estar en el partido, yo creo que ese es el aliciente principal, y los que van habitualmente al Ramón Sánchez Pizjuán esperan que con el triunfo de Vallecas la ansiedad por jugar en casa vaya desapareciendo. Alguien puede decir que quizás no es este el partido más idóneo para esto, y alguien puede pensar también con razón que al ser un partido en el que tienes mucho que ganar y poco que perder, Pineda, pues se puede jugar más suelto. ¿Por qué no? Lo que es evidente es que el Sevilla no tiene la responsabilidad de ganar el domingo, claro, al igual que sí la podía tener contra el Getafe y contra el Elche. Por tanto, yo creo que eso puede jugar a favor. Yo creo que lo más interesante es ver si este Sevilla es capaz de competir ante rivales más potentes y sobre todo no hacer el ridículo. Y lo digo aunque algunos se lo pueda tomar mal o se pueda enfadar. El Sevilla en los últimos años ha hecho muchos ridículos ante equipos importantes de la liga. Ha caído goleado varias veces, se han producido una serie de situaciones en partidos y por un motivo o por otro al final siempre caía goleado. Y bueno, yo creo que al final ha sido un equipo que les ha competido de tú a tú en los últimos 25 años. Ya no se le puede pedir eso, pero evidentemente competir, que la gente que vaya a Nervión el próximo domingo se marche satisfecha y contenta con el esfuerzo del equipo y ser un equipo más serio, un equipo más compacto y bueno, evitar que el Barcelona te pase por encima, que luego alguno también me puede decir que si el Barça tiene su día o las estrellas del Barça tienen su día, esto también puede ocurrir. Pero yo creo que si el equipo mejora en defensa, si es un equipo con las líneas más juntitas y evidentemente no le pierde la cara al partido, al menos como decimos, ¿no? Que esté ahí metido durante los 90 minutos. Claro, hay que también tener en cuenta, Pineda, que el Barça disputa partido europeo intersemanal, que son equipos que están acostumbrados a ello, pero que el Sevilla... Sí, pero juega con el PSG de Luis Enrique, que no es un partido cualquiera. Y que eso es, y que tiene un partido duro, que tiene un partido duro. Es verdad que el PSG va a tener que jugar Luis Enrique, según me cuentan, leído por ahí, Pineda, porque tiene muchísimas bajas. Pero bueno, es el PSG, es un partido duro, no es un partido cualquiera, y vamos a ver qué daños colaterales puede dejar también, ¿no?, este enfrentamiento. Bueno, vamos a hablar hoy con Pablo Alfaro. Hace tiempo que no hablamos con él, más allá de que le preguntamos por el Sevilla, porque ha protagonizado uno de los detalles del fin de semana. Al correr esa carrera nocturna, Pineda, como lo haría y como lo hace, porque participaron también gente, bueno, con sordera y ceguera. Sí, señor, con APASCIDE, que así se llama la asociación para la que ha corrido Pablo Alfaro, con las personas que son sordociegas, que, bueno, lo complicado que ya es correr sin visión, pues imagínate también sin audición, lo ha tenido que hacer con personas que le han hecho de guía, sujeto a una barra para calcular las distancias y bueno, para darle también visibilidad, apoyo a esta asociación que intenta mejorar la calidad de vida de estas personas, pues ha sido muy llamativo. Pablo Alfaro, que el pasado viernes corrió los 8,5 kilómetros por las calles de Sevilla y además fue muy, muy llamativa la imagen que han capturado, por ejemplo, los compañeros del Diario de Sevilla, ¿no? Con esas gafas, con esos auriculares para no escuchar absolutamente nada, y luego vamos a estar con el que fuera capitán del Sevilla para hablar de esto y de muchas más cosas interesantes. Muy bien, bueno, hablado Monchi, ¿no? Con Don Tito, sí señor. ¿Estás diciendo? Señor, le ha dado Monchi la entrevista a Don Tito, porque es que Don Tito lleva cubriendo la creación de este nuevo proyecto del San Fernando, que ya sabes que ha empezado
en la última categoría de la regional gaditana, después de que desapareciera el histórico Club Deportivo San Fernando. Y como Don Tito se ha portado muy bien con Monchi, con el San Fernando, pues Monchi le ha devuelto el favor y le ha dado una entrevista. Así que me quito el sombrero con Don Tito, que me ha pasado además unos sonidos muy interesantes hablando del futuro del Sevilla como aficionado y también hablando de su futuro ligado o no, quién sabe, a la entidad sevillista. Bueno, todo esto, ¿no? Por cierto, sin olvidar también el asunto que sigue ahí, yo creo que dentro de nada se va a redactar los papeles hablando en clave verde y blanca del tema de la ampliación de Pellegrini y Pineda, porque uno está escuchando ya a los protagonistas y lo van a tener muy complicado, para no poner el papelito por delante. Claro, ayer habló Anthony, que no es cualquiera, con los compañeros de Onda Cero, y una de las cosas que dijo sobre Pellegrini es que quiere trabajar mucho más tiempo con él. Si Anthony dice que quiere trabajar mucho más tiempo con él, Isco, bueno, tú sabes cómo Isco vino por Pellegrini, entre otras cosas. ¿Qué es lo que significa Pellegrini para Isco? ¿Tú crees que alguien no le va a poner el papel por delante para que firme? Bueno, esa es una visión. La otra visión es que en el club hay gente esperando a ver qué pasa la temporada. Si el Betis pelea o no por la cuarta, creo quinta que plaza. No va a tardar mucho, Es mi percepción. Bueno, lo iremos contando. Es mi percepción. Pero bueno, ahí está el asunto, ¿no? Un futbolista como Anthony diciendo que quiere trabajar mucho más tiempo con Pellegrini. Y además voy a decir una cosa, al Betis le conviene que el que trabaje con Anthony sea Pellegrini. Al Betis le conviene que el que trabaje con Anthony sea Pellegrini y que cada cual saque sus conclusiones. La recta final va a servir para que, como cada martes, hablemos de baloncesto, ¿no? También de la actualidad de un Sola Caja 87 que arranca la liga este próximo fin de semana. Arranca ya lo importante, ¿no? Para el conjunto sevillano, para el conjunto de Eloy Ramírez, que va a buscar estar en el grupo cabecero, ¿no? Para intentar, ¿por qué no?, ascender de categoría e ir dando pasos, que es la idea que se han propuesto los rectores de este equipo. Los oyentes, Pineda, también, por aquí tengo apuntado que por supuesto pueden intervenir como siempre, y pueden hacerlo a través de los cauces habituales. Sí, señor, y además en estos partidos en mitad de semana donde todavía no hay fútbol, pues hay más tiempo que en otros programas. Por tanto, les invitamos a participar con las notas de audio en el 660 50 5709 y si prefieren hacerlo a través de Twitter, @rmarcasevilla es la cuenta del programa. Muy bien, pues nada, lo dicho, que vamos a arrancar, que está ahí Gonzalo Blasco en la parte técnica, que hasta las 3 les acompañamos y que esto es Directo Marca Sevilla. Radio Marca. En Automares la familia crece. Llega el servicio oficial de Citroën y ¿de qué manera? Ven a realizar un chequeo gratuito de bienvenida o si lo prefieres te regalamos 2 entradas de cine con el cambio de aceite y filtro por solo 99 euros. Te esperamos en Servicio Oficial Automares. Bienvenidos a La Mafia se sienta a la mesa, con una cocina tan de Italia y tan de aquí, para que sigas disfrutando de recetas tan tradicionales o con ese toque tan creativo, tan único, tan La Mafia. Ven y prueba nuestra cocina, tan exclusiva y tan para todos. La Mafia se sienta a la mesa. En Sevilla Centro, Nervión y Tomares, Piacere Originale. Lacasadeltpv.com. Conoce nuestros cajones de cobro inteligente, donde nadie toca el dinero, evitas los robos, sin errores en los cambios, sin descuadres, sin billetes falsos, ahorra tiempo en el cierre de caja, sin necesidad de arqueo en cambios de turno ni al finalizar la jornada, amortización 100% garantizada en pocos meses. Estamos en Camas, en lacasadeltpv.com y en el 955 545 811. Si pagas más, es porque quieres. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia... ¿Te has perdido algo de Radio Marca? ¿Qué dijeron? Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde quieras. Ir en primicia, incluido Roberto Gómez. Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela y Del Campo, y Amaro y Sarquillo y Vicente y los Radio Marca. Si no lo escuchaste, lo tienes en podcast. Radio Marca. Hora y cuarto, vamos a arrancar hablando de la actualidad de un Betis que está en semana europea. Nos pasa el querido David Díaz el planning de mañana, y como el Betis evidentemente no va a entrar en el escenario del choque, porque además el vuelo del Betis sale a las 3 de la tarde, con lo que va a llegar primero a esa ciudad que está a 100 y pico de kilómetros y se tiene que trasladar después a Razgrad. La rueda de prensa, Pineda, de Pellegrini, que va a estar acompañado por Cedric Bakambu, va a ser aquí, mañana, antes de, sí, hombre, de ir a va a cambiar el Betis un poco la forma de proceder. Al ser un desplazamiento largo, van a entrenar en la Ciudad Deportiva Verde y Blanca, la rueda de prensa aquí, luego ya se marcharán al aeropuerto de Sevilla para tomar ese vuelo charter hasta Bulgaria. Va a hablar Bakambu. Yo creo que eso, bueno, nos hace ver que el jugador africano va a ser titular en el partido, algo que ya más o menos entraba en todos los planes. Por cierto, un Bakambu que hoy ha conocido que ha vuelto a ser citado por su selección para el doble compromiso internacional del próximo parón del 12 de octubre. Con la derrota que sufrieron ante Senegal se ha complicado mucho la presencia de la selección de Bakambu en el próximo Mundial. Se ha complicado mucho, pero vamos a ver qué de la República Democrática del Congo, a ver qué pasa, ¿no? Pero se tienen que dar ya varios resultados. Ya no dependen de sí mismos como hubiese ocurrido si hubiesen ganado ese partido. Así que se ha complicado el asunto. Bueno, a las 7 menos cuarto es el partido en la localidad de Razgrad. Vamos a estar dentro de unos minutos, en un ratito, por tierras búlgaras para que nos cuenten más cosas de cómo llega este Ludogorets, de cómo está la liga búlgara, de qué temperaturas se va a encontrar el Betis allí, el campo, en fin, de varias cuestiones, ¿no? Pero antes, repasando el trabajo diario, la ausencia hoy de Ricardo Rodríguez, que ha estado en el gimnasio, un futbolista que no hace falta que digamos ya, ¿no? ¿Verdad? Con el tiempo que lleva aquí, que no puede jugar una semana 3 partidos, así que esa va a ser una de las novedades. Al jugar además fuera de casa yo creo que le viene bien, porque el futbolista además aquí le estaba pesando ya el run que hay en torno a él cada vez que es alineado. Hablo de Junior Pineda, que seguramente va a ser una de las novedades, de las hasta 8 novedades que podría presentar el Betis el próximo jueves, ¿eh? Sí, hombre, en el lateral evidentemente tiene que dosificar a Ricardo, que es un futbolista más veterano, que se cuida más y que mide más los esfuerzos en los entrenamientos. De hecho, hoy, como tú acabas de contar, en el entrenamiento lo que ha hecho es salir a la charla y luego se ha marchado al gimnasio y no ha hecho el trabajo habitual con el resto de los compañeros. Y sí, pues tanto Junior como Bakambu van a ser 2 de los 7-8 cambios que a buen seguro va a hacer Manuel Pellegrini, ¿no? Algunos por tenerlos a todos metidos en la plantilla, otro por temas físicos y bueno, luego también en la portería, porque es verdad que tendrá que jugar Álvaro Valle, ¿no? Está llamando mucho la atención Agus, y eso, fíjate que lo veníamos comentando durante toda la pretemporada a nivel nacional y cuando empezó este programa. Ojo que conocemos a Pellegrini y por mucho que el club haya esperado a Álvaro Valles, es un tipo que como le caiga en confianza, le caiga en gracia a un portero y es más veterano, al final lo acaba haciendo su portero, y eso es lo que está ocurriendo con Pau López. Habrá que ver a Álvaro Valles con más tiempo, con más partidos. Entre el Pau López que se fue hace ya muchas temporadas
y Álvaro Valles, pues se podría decir que había más diferencia. Yo realmente, Pineda, no percibo que a día de hoy haya tanta diferencia entre Pau López y Álvaro Valles. ¿Qué ocurre? Que Pellegrini, que es el que lo ve todos los días y el que sabe, pues ha entendido que su portero es Pau López. Pero no sé si tú tienes la misma percepción, ¿no? Pues además Álvaro ha estado una temporada, es verdad, fuera, sin jugar, pero cuando ha jugado en Las Palmas lo hizo bastante bien, ¿no? Por eso digo, ¿no? Que bueno, vamos a ver. Es que Álvaro Valles en Las Palmas me parece un portero magnífico. Sí. Es verdad que, bueno, obviamente tanto tiempo en la grada, pues a un portero también le hace que necesite un periodo para recuperar su confianza. Pero que la portería del Betis está perfectamente cubierta con Álvaro Valles y Pau López, yo no tengo ninguna duda. Ahora, luego el entrenador tendrá sus motivos para elegir a uno o a otro, y lo que está demostrando es que de momento, por un motivo o por otro, su portero es Pau, sí. que efectivamente está confiando más en Pau López. Bueno, por cierto, va a pitar un austriaco, Julian Weinberger. Ahora nos vas a hablar de este árbitro, Pineda, de los partidos que ha dirigido. Y Es un tremendo informe sobre este árbitro, sí señor. Y el hombre va a tener en el VAR a Alan Quillas. Eso, así, ese es el nombre de este colegiado, Julian Weinberger, austriaco, que va a dirigir el partido, ¿no?, del próximo jueves. Y haciendo un poco de balance de por dónde pueden ir los tiros respecto al 11, yo decía que podría haber, si cambia el portero, Pineda, hasta 8 cambios respecto al equipo que jugó frente a Osasuna. Se mantendrían en el equipo Nathan, Valentín, nos dijo además Pellegrini, dejó caer que son 2 futbolistas jóvenes y que él espera que puedan aguantar los 2 partidos que quedan esta semana para que ya a la vuelta del parón ahí sí haya más posibilidades y más alternativas, ¿no?, con la posible vuelta de Bartra y Llorente, pero él dejó caer que son jóvenes y que creen que pueden aguantar estos 2 partidos. Nathan, Valentín, y otro que podría repetir es Marroca en el mediocampo. Sí, bueno, claro, pues es que los centrales, como no hay más, pues al final tiene que tirar de los mismos, ¿no? Y Marroca, que lleva pocos kilómetros en las piernas porque lleva poco tiempo a disposición del entrenador, también para que vaya cogiendo forma, pues darle a lo mejor la primera parte y 15 minutos de la segunda, y a partir de ahí entrar en las rotaciones. En el resto del equipo lo normal es que lo cambie entero, ¿eh? Porque, es que, a ver, Amrabat tendrá que descansar ese claro, algún día, ¿no? Sí, claro. Amrabat, he leído hoy, Pineda, que desde que arrancó la temporada en agosto con el Fenerbahce, lo ha jugado todo. Todo empezó jugando con el Fenerbahce, los partidos completos con su selección, y aquí, salvo el partido ante el Levante, que salió en la segunda parte, como tú sabes, ya después todos los minutos, ¿eh? Sí, bueno, también es un futbolista acostumbrado Muy a esa fuerte. carga de minutos durante las temporadas. Físicamente yo creo que es su principal virtud. Jugador además que, como ha jugado tanto tiempo en la élite, está acostumbrado a jugar muchos partidos por temporada. Luego además él es de los que no para en los parones de selección, porque siempre va con Marruecos. Y bueno, evidentemente lo tendrá que dosificar el entrenador, pero creo que quizás sea el que menos le pueda preocupar a Manuel Pellegrini en una zona donde, por ejemplo, Marroca sí es un futbolista que ha tenido más problemas de lesiones y donde tendrá que estar más pendiente de la carga de minutos. A ver, estamos a martes, todavía queda el entrenamiento de mañana y me imagino que Pellegrini ya tendrá diseñado en la cabeza un plan de partido, ¿no? Que podría pasar por alinear a Álvaro Valles en la portería, Ángel Ortiz y Junior, ¿no?, como laterales, con Nathan y Valentín como centrales. Le tocaría a Altimira jugar con Marroca. Aitor Ruibal podría volver en un costado. Riquelme, otro futbolista del que se espera mucho, en la otra banda. Lo Celso, que no jugó ni un minuto el otro día, y Bacambú arriba. Por ahí sí, más o menos, ¿no? Es lo que puede ser ese 11 inicial, hombre. Y por ejemplo ahí descansaría Antony también. Claro, descansaría Antony, pero aparecería Lo Celso. Bueno, son bastantes cambios, pero no deja de ser un 11 con, yo creo que argumentos suficientes. Claro, ya para no es un imponerse a 11, los goles, ¿no? para que nos entendamos, Pineda, ya no es un 11 en el que estaba el Chimi y en el que había 2 chavales a lo mejor del filial y en el que tenía que jugar un centrocampista de central. Hombre, ya es un 11 en el que aparece, bueno, pues Altimira y Roca, que son futbolistas que han jugado, cuando están bien, han jugado mucho en el Betis. Lo Celso, ni qué decir tiene. Aitor, otro futbolista
también Riquelme, que es una de las apuestas importantes, y Bakambu, que es el delantero que viene siendo habitual, ¿no? No es el 11 habitual, pero no es un 11 para no pensar en que se pueda competir con garantías ante el Ludogorets, que se me entienda. Sí, claro, evidentemente. Y luego es que además, repasando los partidos del Betis en la fase de grupos, pues obviamente da la sensación de que el Ludogorets es el rival más débil. Luego tiene la salida a Genk, con K, al equipo belga. Luego tiene que recibir al Olympique de Lyon, tiene en casa al Utrecht, que quizá en casa es el partido también, vamos a decir, más sencillo, entre comillas, de los que tiene el Betis como local. Tiene que visitar Zagreb, tiene que jugar luego también con el PAOK a domicilio y luego recibir al Feyenoord, que es un partido que se vuelve a complicar. Por tanto, creo que el partido idóneo, ¿no?, para hacer tantas rotaciones y para que haya muchos cambios y no se note demasiado el Ludogorets, que, hombre, no deja de ser el rival más débil de todos los que se va a enfrentar el Betis. Es un partido, además, para dar un golpe en la mesa. Primero, porque significaría ganar fuera y sumar ya 4 puntos. Y segundo, porque estaba mirando la jornada, Pineda, y hay muchos enfrentamientos entre equipos que están llamados a ser importantes, ¿no?, en la competición. Así que todos no van a poder ganar. Por eso digo que es una jornada propicia para que el Betis sume y se coloque en buena posición. Fíjate, Roma-Lille, fíjate qué partido ¿no? Dos de los equipos que, bueno, fuertes, ¿no? 2 de los 6 favoritos, creo, que según las casas de apuestas en la competición, porque el Lille andaba por ahí, por el sexto o el séptimo favorito. Fenerbahce-Niza. Es verdad que no empezó el Fenerbahce con un buen pie, pero, bueno, Fenerbahce-Niza. Después, el Celtic contra el Sporting de Braga, 2 equipos que, bueno, también son de los más conocidos. Bolonia-Friburgo. Otro partido entre el representante italiano y el representante alemán, que en teoría son 2 equipos que deben estar peleando por estar entre los 8 primeros, ¿no? Oporto Estrella Roja, el Oporto, que es uno de los principales favoritos, recibe a la Estrella Roja. Y fíjate, Pineda, qué partidos nos quedan por aquí también, Feyenoord Aston Villa. Partidazo. 2 de los equipos fuertes. Lyon Salzburgo. También otro de los partidos insisto que todos estos equipos que estamos nombrando aspiran a estar entre los 8 primeros, ¿no? Basilea Stuttgart, también, bueno, no es una visita fácil para el conjunto alemán. Y después nos quedaría el Nottingham Forest, que sí tiene un partido más asequible, recibe al Midtjylland. El Celta recibe al PAOK, que va a ser rival del Betis. Y el Genk, el otro rival del Betis, al Ferencváros. Estos son los partidos que se tienen que disputar. Hay, insisto, enfrentamientos de equipos importantes y por eso es fundamental que el Betis sume los 3 puntos. El Utrecht juega en la cancha del Brann, que es el otro rival que le corresponde al conjunto verde y blanco en esta primera fase. Bueno, pues así viene la jornada de la que tendremos tiempo de ocuparnos también, lógicamente, mañana y pasado, ¿no?, que es el día del partido. Y después está el asunto, me imagino que mañana, ya el otro día no se le preguntó, él se encargó de decir que bueno, los tiempos son los que son, el asunto de Pellegrini y Pineda, que sigue estando en boca de todos, aunque yo creo que el otro día quedó escenificado que, bueno, las cosas no están precisamente, ni mucho menos, tirantes. Una cosa es que no haya acuerdo y otra cosa es que haya una fricción que no la hay después de ese homenaje que se le tributó en la Cartuja con motivo de ser el entrenador que más partidos ha dirigido al Betis y el abrazo con el presidente que le entregó el presente, con la ovación, ¿no? Y todo el estadio coreando su nombre. Esto, bueno, pues te da o hace indicar que aunque en el club estén tomándose las cosas con tranquilidad, cuando a ti 50.000 tíos te corean el nombre del entrenador, cuando aparece ayer en uno de los programas de la noche radiofónica con los compañeros de Onda Cero Anthony y dice que espera que Pellegrini le entrene muchos años, cuando el mejor futbolista del Betis vino aquí porque lo llamó Pellegrini, y me imagino, Pineda, que su opinión también será tenida en cuenta. Claro. Yo creo que todos están condenados a entenderse.
Sí, hombre, la lógica hace indicar que sí, porque el entrenador, sobre todo con su trabajo, es el que se ha ganado el derecho a la renovación, más allá de cualquier tipo de debate que pueda haber encima de la mesa y que son normales en el mundo del fútbol. Pero claro, cuando gozas del favor de toda la afición, cuando en el vestuario hay jugadores que han tenido etapas oscuras en sus carreras y que han renacido de la mano de Manuel Pellegrini, hay futbolistas que han venido al Betis por conversaciones con el propio Manuel Pellegrini. Claro, ahí siempre está la duda, ¿no? Cuando se marche Pellegrini, ¿cómo va a ser la sombra de este entrenador? ¿Quién va a venir? Si el tipo que venga va a ser capaz también de sacar el máximo de futbolistas de este perfil, como Isco Alarcón o como Antony. Hombre, yo creo que con Isco hay pocas dudas porque Isco está perfectamente adaptado al Betis. Con Antony sí que podría haber alguna duda más, ¿no? Si no estuviera Pellegrini. Creo que Isco incluso ha dicho alguna vez que es el entrenador con el que mejor se ha... Sí. Pero más allá de eso, pues como venimos contando, como en el club hay diferentes opiniones, pues hay gente que prefiere que vayan pasando los días, que vayan pasando las jornadas, ver cómo va evolucionando el Betis, sobre todo en Liga, si es capaz de situarse en esa zona de regularidad para pelear por la cuarta, quinta plaza, y si eso ocurre, pues imagino que esa opinión va a ser favorable también a ponerle el papelito por delante. Lo que pasa que también en el club hay gente que piensa como nosotros, que Pellegrini se lo merece desde ya, pero bueno, al final cada uno tiene su opinión y también yo en parte estoy de acuerdo con Capi, que al final los clubes, con todo el respeto del mundo y con toda la mano izquierda del mundo, también tienen que fiscalizar, entre comillas, los contratos y el futuro, ¿no? Que aquí no se le puede dar siempre la llave de forma indefinida a personas en el fútbol, por muy bien que lo hayan hecho. Hay que tener también cierta paciencia. Y bueno, estos rectores actuales en el Betis se han ganado también el derecho a que se confíe un poco en ellos. Sin duda, ¿no? Ahora no es cuestión de darle la llave a Pellegrini, ¿no? Pero si a alguien se le puede otorgar más continuidad y darle más confianza, si hay una persona, desde luego, es Manuel Pellegrini, ¿no? Claro, que tú hablabas de una cosa que van a dejar a ver cómo van las jornadas. ¿Te acuerdas cómo fue la temporada pasada? Sí, hombre, claro. Hasta enero. De menos a más, claramente. Hasta enero había que ver al Betis, y los partidos que hizo el Betis, que entre otras cosas porque la plantilla, por un motivo o por otro, lesiones y plantilla corta, y sin Isco. Claro, tuvo que ser muy reforzada a partir del mercado de enero recuperando a Isco y con la irrupción de Jesús Rodríguez, que fueron caras nuevas. Entonces, ¿qué quiero decir? Es que ahora no, vamos a esperar. Y si ahora el equipo, que ahora lleva 2 triunfos consecutivos, tiene una mala racha, ¿hasta cuándo se espera? Claro, y después si el equipo arranca como arrancó en enero, como hizo la pasada temporada, entonces sí, ¿no? Pues entonces a lo mejor, yo qué sé, pues entonces a lo mejor Pellegrini, que está loco, por seguir aquí, pues al hombre ha dicho, bueno, pues mira, tendré que buscarme la vida en otro lado. Que no creo que vaya a suceder esto, porque la sensación que uno tiene es que cuando en un equipo de fútbol, en un vestuario, los mejores futbolistas de ese equipo ya dicen públicamente lo que ha dicho Antony, a Isco no hace falta que le pregunten, yo creo que más claro agua, porque además estamos hablando, hay que decirlo así, de un tipo como Antony, que no debe ser fácil de llevar, y al que Pellegrini ha entendido a la perfección. Si no, Antony no hubiese venido corriendo como ha venido otra vez al Real Betis Balompié. Y todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de nombrar a un jefe en el vestuario. Porque en el club, y es respetable, como decía Pineda, puede haber gente, de hecho la hay, que piense que a lo mejor Pellegrini no le haya dado el salto definitivo al equipo y que hay plantel para estar mucho más arriba. Pero si resulta que tú traes a un entrenador, por ejemplo, contrastado también, con buen nombre, y por lo que sea ese entrenador no congenia con los futbolistas importantes del equipo, ojito, que es que hay muchas cosas encima de la mesa para pensar que la firma se tiene que producir más pronto que tarde. Primero, los resultados y la trayectoria de Pellegrini, y segundo, lo que dicen los pesos pesados del vestuario del entrenador del Betis. Así que yo creo, y vuelvo a repetir, que no sé si va a ser mañana, pasado, la semana que viene o la otra, pero que no creo que esto se demore demasiado, y creo que ahí sí tiene razón Pellegrini,
que cuanto antes se le meta mano a este asunto, es mejor para todas las partes. Bueno, lo dicho, el equipo mañana va a entrenar aquí, va a hablar Pellegrini. Después de que hable Pellegrini, se va a trasladar el equipo al aeropuerto de San Pablo. Al filo de las 3 de la tarde partirá hacia Bulgaria, que me imagino que serán mínimo 3 horas de vuelo por ahí, Pineda. 4, te iba a decir 3-4 horas de vuelo. Sí, pues más o menos lo mismo que a Bucarest, porque es una ciudad que está más o menos cerca de la capital de Rumanía, en torno a 4 horas. De hecho, nos decían que la ciudad donde aterriza el Betis está más cerca de Bucarest que de Sofía, así que efectivamente, en torno a 4 horas, y desde allí por carretera hasta Razgrad, que es donde se va a disputar el partido. Las bajas ya la conocen. De Osa, que sigue recuperándose del tobillo, Isco, por supuesto, Bartra, Llorente y Pablo García, que está con la selección sub-20. Por cierto, que hemos leído una noticia, está con el combinado sub-20 un futbolista que firmó el Betis, un colombiano, Keimer Sandoval, que está cedido en el Estrella Roja, y que junto a otro compañero ha sido expulsado de forma fulminante de la concentración de la selección colombiana por un acto de indisciplina. Este chico lo firmó el Betis y ha sido cedido a la Estrella Roja. Y según cuentan los compañeros colombianos y periodistas que están al tanto de la noticia, Pineda, pues a Keimer Sandoval y a su compañero de habitación no se les ocurrió otra cosa que empezar a beberse el minibar. Buena decisión. Claro, los han trincado. Que las concentraciones son muy largas y muchas horas en el hotel, claro. Y digo yo, que hacen botellitas en el minibar de 2 tipos de 20 años. Eso puede ser un... Nos lo tomamos a cachondeo, pero bueno, hombre, siendo profesionales, evidentemente, ese tipo de cosas... Una tentación, Pineda. Hay que evitarlas. Las tentaciones hay que evitarlas bastante. Te puedes tomar una cervecita tranquilamente, que creo que no pasa nada, pero de ahí a tomarte el minibar... Pues en fin, por eso parece que es lo que apuntan, ¿eh? Es la información que apuntan, que por eso ha sido expulsado este chico de la concentración de la selección colombiana. Bueno, antes de continuar vamos a echar un vistazo, como hacemos habitualmente, el repaso a prensa que llega de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Bueno, vamos a comenzar con el repaso a prensa con la página web del diario Marca, marca.com, sobre el Real Betis Balompié, recogiendo las declaraciones de Antony. Yo quiero estar más tiempo con Pellegrini en el Betis, dijo el brasileño, y el Cucho Hernández toma impulso. Sobre el Sevilla, Azpilicueta, el líder callado, sobre el Sevilla, premio a la resiliencia. En muchodeporte.com, el peor rival posible para romper una racha que dura demasiado. La información del Sevilla. Sobre el Real Betis Balompié podemos leer que Pellegrini mima a Ricardo Rodríguez. En el diario de Sevilla, Viris Norte, y un gesto plausible con todos los grupos, peñas y aficionados que visiten el Ramón Sánchez Pizjuán. Sobre el Real Betis Balompié, alineación probable ante el Ludogorets, cambios, rotaciones y descanso en el Betis. En el desmarque, sobre el conjunto verde y blanco, Antony, yo quiero estar más tiempo con Pellegrini en el Betis. Sobre el Sevilla, el tiempo da la razón a José Ángel Carmona. Y por último, en Orgullo de Nervión, la oferta en firme para la compra del Sevilla va en camino. Sobre el conjunto verde y blanco, podemos leer que Amrabat se multiplica y ya suma 12 partidos oficiales en esta temporada. Radio Marca. Vuelve la rutina, pero no los sustos en tu factura de la luz. Con la gama Dock de Social Energy tienes la energía más fiel desde solo 79 € al mes. Eficiente, leal y con 10 años de garantía de instalación en nuestras soluciones solares. ¿A qué esperas? Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. Social Energy, la revolución solar que nunca falla.
Bienvenidos a La Mafia se sienta a la mesa, con una cocina tan de Italia y tan de aquí, para que sigas disfrutando de recetas tan tradicionales o con ese toque tan creativo, tan único, tan La Mafia. Ven y prueba nuestra cocina, tan exclusiva y tan para todos. La Mafia se sienta a la mesa. En Sevilla Centro, Nervión y Tomares, Piacere Originale. Es pureza, es sensación, es detalle y precisión, es luz y es color, es romanticismo, es expresión, es lenguaje y tradición, es pureza, es emoción, es deporte. Quien lo probó, lo sabe. Radio Marca, la radio que hace afición. La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura, y en la Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural, en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes de 1:30 a 2 de la madrugada, la cultura juega un partido en La Deporteca. Radio Marca. She moves like a mystic, like a priestess, tall and pale. She lays down the mystery, all the secrets are unveiled. Wherever I look, I see her there. Bueno, vamos a continuar y nos vamos a ir hasta Bulgaria. Nos vamos a ir hasta tierras búlgaras, hasta la capital, Pineda, hasta Sofía, para hablar con un... Hombre, lo que pasa es que ya hace unos cuantos años que salió de la cantera del Sevilla, pero es un canterano sevillista que juega ahora mismo en el líder de la Liga Búlgara y que nos va a hablar también, lógicamente, por eso lo hemos llamado, del Ludogorets, ¿no? Sí, señor. Empezando su aventura en Bulgaria, primera temporada, está jugando en el líder. Hay mucha igualdad en esa parte alta de la tabla. CSKA de Sofía 22 puntos, Ludogorets 21 y Levski Sofia 20 puntos. El Levski, por cierto, entrenado por Julio Velázquez, que tienen además un partido hoy que les puede poner en el liderato. Pero bueno, siempre es curioso ver cómo tenemos gente de por aquí, de España, Andalucía, en este caso de Cádiz y canteranos del Sevilla, repartidos por todo el mundo de Europa jugando al fútbol y bueno, al fin y al cabo, Agus, buscándose las papas, ¿no? Que en esto consiste la vida. Estaba mirando, ha dado vueltas, ha estado en equipos de por aquí, ¿no? Y también, bueno, de por aquí más lejos, ¿no? Bueno, porque después ha ido también, visto que estaban en Asturias, también en Galicia, pero bueno, en equipos también de Murcia y en el último que estuvo, Antequera, antes de dar el salto por primera vez fuera de España. Juanmi Carrión, lateral, chiclanero, al que ya saludamos. Juanmi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y ya estás en Sofía desde este año, donde das el primer salto fuera del país para jugar. Sí, llevo aquí desde junio, que se dio la oportunidad cuando terminé el contrato en Antequera y aquí estamos en Sofía viviendo la nueva experiencia. ¿En el líder de la liga ahora mismo? Sí, hombre, líder momentáneo y si Dios quiere que dure mucho. La verdad que sí, que es sorprendente que estemos líder porque al final pues es un equipo relativamente no, que es raro que estemos líder, vaya, pero vamos, que estamos haciendo las cosas bien y estamos haciendo las cosas bien. Bueno, ¿qué tal te va? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Bien? ¿Contento con la experiencia? Sí, contento. Tú ya sabes, al final al principio es un poco duro, el idioma es complicado porque no es el idioma cirílico, que al final no entiende un poco las letras. Y bueno, el carácter un poco más frío, pero bueno, creo que de momento está yendo todo bien. Y si lo deportivo pues funciona, pues todo ayuda. Estás mirando por aquí, tienes allí algunos, ¿no? Con los que puedes hablar, ¿no? Sí, a ver, el equipo español no tengo ahora mismo ninguno, pero sí que tengo bolivianos, sí que tengo un argentino y podemos más o menos comunicarnos bien.
¿Y qué tal la experiencia después de haber estado aquí tantos años en España, en la Liga Búlgara? ¿Qué nivel te has encontrado? A ver, el nivel sí que te puedo decir que los equipos de arriba, los Ludogorets, como estamos hablando, el Levski, nosotros pues somos equipos que sí que tenemos el nivel alto de la categoría, tipo de segunda división, no top de segunda división española, pero sí que el nivel. Pero es cierto que la liga se asimila un poco una primera ref, segunda división baja. Sí, no sé si me llegas a entender. Sí, perfectamente, ¿no? Un poco... Tú que además conoces perfectamente esas categorías, ¿no? Porque has dado, como he dicho, muchas vueltas. Sí. O sea, que un poco ese nivel, ¿no? Primera ref, segunda media tabla, ¿no? Media tabla hacia abajo. Ahí estamos. Sí que el Ludogorets es el equipo puntero y en segunda división sí que estaría peleando por cosas importantes, porque está hecho para jugar Europa, vaya. Pero es lo que te puedo decir ahora mismo. No me he enfrentado a ellos, pero creo que en lo que yo he podido ver de ellos sí que tienen el nivel muy alto. Es verdad que estaba mirando la tabla, Juanmi, vais líderes, pero si tenéis, por ejemplo, estaba mirando aquí un partido más, que Ludogorets precisamente y Levski Sofía. Claro. Por eso te dijimos líder momentáneo, porque al final dependemos un poco de cómo queden, pero bueno, de momento bien. Sí, después también mirando aquí, Lokomotiv tiene 2 partidos menos, Cherno también. Sí. En fin, hay un puñado de equipos ahí que estáis peleando por estar arriba. Sí. Bueno, sí, yo quería preguntarte, Juanmi, porque, hombre, es curioso tu caso. Es verdad que hay muchos españoles, sobre todo que juegan en segunda, en primera federación, que al final terminan en otras ligas, en otros países. Por ejemplo, la liga polaca, tenemos muchos españoles. He estado repasando también la liga búlgara y hay también bastantes españoles jugando. ¿Qué te lleva a Bulgaria? ¿Cómo te surge a ti esta oportunidad, ¿no? Pues mira, a ver, yo me salió la oportunidad, yo tenía contrato antes con un año más Antequera, porque tenía una cláusula muy baja. Y este club, pues, ya llevaba tiempo hablando con ellos y demás, y accedían a pagar la cláusula, que era muy baja, pero bueno. Y me daban 3 años de contrato, me daban un poco de seguridad en ese sentido, económicamente, pues al final mejora bastante lo que tenía en Antequera y en España. Y al final, pues, decido dar ese pasito porque al final me da un poquito de estabilidad en general, ¿sabes? Así que... Y también doy el salto a una primera liga, aunque sea menor, no deja de que subas un poco tu caché en ese sentido. Claro. O sea que tú entonces estuviste con Javi Medina, que ahora es entrenador del Betis Deportivo. Uh-huh. Sí, estuve con Javi Medina. Y la verdad que fue un año histórico en Antequera. La verdad que bonito. Hombre, además a ti te fue bien porque jugaste un montón de partidos el año pasado, ¿no? Sí, lo jugué todo. Javi Medina me dio mucho protagonismo, me dio, no sé si cuadró que también por mis cualidades funcionó y nada, fue un año inolvidable, la verdad. Salió bien. Bueno, ahora hablamos del Ludogorets. Te pregunto por cómo ves el partido y demás. Ya jugó el Betis allí, ganó, creo que la última vez que jugó allí creo que fue Fekir, el que marcó el gol del conjunto verde y blanco. Y nos hablan siempre de un desplazamiento un tanto incómodo, porque la ciudad de Razgrad no tiene aeropuerto, Juanmi, y hay que ir a 100 y pico de kilómetros, ¿no? Sí. Es cierto que Yaván es una ciudad que es pequeña, que no tiene mucho, y es cierto que está alejado un poco de todo, está un poco en el medio y no tiene nada cerca. Es complicado. ¿Es para ti, decías, el equipo hecho para ser campeón, el favorito para ganar la liga de allí? Sí, totalmente. No me he enfrentado yo aún, pero tengo la sensación de que con poco que hagan van a quedar campeón, con mi sensación. También estamos nosotros ahí que todavía no me he enfrentado, no te puedo decir. Pero creo que tiene todas las papeletas para quedar campeón. Mi sensación por el equipo que tiene y por cómo juegan. ¿Qué nos cuentas de lo que has visto de ellos? A ver, yo veo el equipo, que es cierto que creo que no es el Ludogorets más fuerte de los últimos años, porque es lo que hablamos en el vestuario, pero que es un equipo jodido. Y además que yo creo que en casa es muy fuerte. Y yo creo ahí está creo que le ganó al Malmo, ¿no? Creo, en casa. Uh-huh. Uh-huh. Y creo que no va a ser fácil, la verdad. Que hay que estar bastante concentrado porque tiene buenos jugadores. Obviamente no es nivel del Betis, pero al final tiene que apretarte. Claro. ¿Se ve allí con interés la liga en Bulgaria también, por televisión y demás?
¿Se sigue mucho? No como España. Sí que el deporte, por así decirlo, rey aquí, pero aquí se lleva otro tipo de deporte también, como la MMA, un poco de lucha. Ya, te lo digo porque, por ejemplo, no sé si se televisan los partidos y tú tienes la oportunidad de ver al Ludogorets. Por eso te lo he preguntado también. Sí, se televisa. Sí. Y además, los partidos importantes como Ludogorets son en abierto para que lo vea todo el mundo. Ajá. ¿Qué destacarías de ellos? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Mira, yo creo que tiene la parte ofensiva, creo que la que tiene más... Creo que tiene a Cayo, creo que es extremo, que es muy buen futbolista. Tiene también ahí de lateral derecho, que juega a veces lateral izquierdo que es sevillano, que lo conoceréis. Sí. Y sí, tiene buenos jugadores. La verdad que también tiene a Chochev, que jugó en el equipo que estoy el año pasado y habla muy bien de él. Pero obviamente no es el nivel del Betis, obviamente. Pero al final, pues... Tiene que apretarte, como te estoy diciendo, que no es fácil. Estaba mirando Pineda, tiene a este futbolista, creo que además sonó para el Sevilla, Petar Stanic. Sí, también, efectivamente. Yo quería preguntarte, en el tiempo que llevas allí en Bulgaria, que obviamente no es mucho, ¿qué te ha llamado la atención de la Liga? No sé si, a lo mejor, con las diferencias que puedes encontrar con España, no sé si también un poco más en el tema defensivo, en el tema táctico, ¿cómo lo estás percibiendo? Claro. Aquí el juego es muy directo, muy vertical. El medio campo prácticamente ni existe. No el juego de posición. El único equipo es el Levski, que tiene a Julio, y lo noté muchísimo, que es el equipo que he visto que elabora y tiene una forma de jugar muy particular y demás. Pero los demás equipos muy vertical, muchas ocasiones, tanto por los dos lados, el juego no para. ¿Sabes qué te digo? El medio campo es algo que no es como España, ¿sabes? El juego de posición aquí no está tan trabajado. Ya, o sea, que lo que nos estabas comentando antes es que si el Betis está más o menos a un buen nivel, se debe llevar el partido, pero que obviamente no tiene que confiarse, ¿no? No, ahí estamos. Si el Betis, hombre, es que al final hablamos, creo que es el mejor Betis de la historia de los últimos años. Sí. Y haciendo las cosas medianamente bien, ganará el partido. Pero claro, ya sabes tú que, como pasa muchas veces en la Copa del Rey en España, como te confunda, el equipo menos puede ganar. Claro. ¿Cómo está la Liga Búlgara ahora de ambiente en los estadios? Pues mira, a ver, nosotros por ejemplo no tenemos afición porque somos, te digo, un equipo algo raro. Pero por ejemplo aquí el CSKA de Sofía tiene mucha afición, el otro es el CSKA, que es el histórico. Sí, los históricos, sí. El Levski creo, ¿no? Que es el que tiene. El Levski es el que tiene más afición, que hemos jugado allí y tiene ambiente bonito, tiene un buen ambiente. El Levski que entrena Julio Velázquez. Sí, ese. Y además aquí la gente va vestido del Levski y demás, ¿sabes? Como es el equipo de... Vale. ¿Sabes? Y el Ludogorets, pues no sé decirte, pero creo que tampoco tiene que tener mucha afición porque es un pueblo pequeño, una ciudad pequeña. Hace fresco ya por allí, ¿no? ¿Qué temperatura se van a encontrar? Sí, hace fresquito. Aquí por la noche ya sí hace sus 9 grados, 8 grados y máxima 15, 16. Si sale el sol llega a los 20, pero vamos, 16, 17 grados. Bueno, lo bueno en este caso para Betis es que el partido es 7 menos cuarto, es decir, que no es una hora... muy tardía, ¿no? Entonces ahí, bueno, esa ventaja la va a tener. ¿Y qué tal? Bueno, todavía no habéis jugado contra ellos, ¿no? Porque creo que os enfrentáis a ellos después de CIE, después del parón. Normalmente, ¿cómo está allí el terreno de juego? Bien. Aquí, por ejemplo, los campos suelen estar bien. Es cierto, por ejemplo, nosotros está bien. El de los equipos más fuertes, más buenos que están hechos para quedar arriba, sí que tiene el césped bueno y demás. Pero no hay... Lo que es el tema estadio no es como España. Ahí no hay mucha infraestructura de estadio. Hay 3 o 4 equipos que tienen estadio, ¿no? Bueno, ¿cuánto has firmado allí? Yo tengo 3 años aquí. ¿Y esperas estar los 3 años o qué? Pues no lo sé, no lo sé. Yo espero no cumplir los 3 años porque al final 3 años aquí, aunque esté bien... Por eso te lo decía. Claro, no es Chiclana, claro. No, ese hombre, y ya si me dice Chiclana, pues peor me lo pone. Pero bueno, al final pues, te tiene que ir donde están las papas, ¿no? Como se suele decir allá abajo. Bueno. Oye, para ir terminando, te pregunto por Javi Medina. ¿Qué esperas? ¿Tú crees que ha elegido bien el Betis Deportivo? Sí, creo que es el entrenador idóneo para... Creo que le va a costar un poco, pero al final un filial... Son chavales que a lo mejor cuesta más o menos disciplinado, le cuesta un poquito más coger los conceptos, pero creo que ha acertado. Creo que es el sitio idóneo para él porque, aparte de entrenador joven, la propuesta que tiene, ojalá le vaya bien y espero que le vaya bien, porque de verdad que
como entrenador, creo que tiene unos miembros muy importantes para hacer importante en España, creo. Lo que es muy llamativo es lo joven que es, ¿no? Porque tener años, entrenador de 31 años que ya están, bueno, lo hizo muy bien en Antequera, llamando la atención, ahora en el filial del Betis, el próximo paso evidentemente es la segunda división, pero no suele ser habitual, ¿no? Que evidentemente algo tiene que tener distinto para ser tan joven y llegar tan lejos. Pues es muy pesado. Lo que te digo de pesado, que es que a las 7 de la mañana está allí y no se va hasta por la tarde. Es que es un obsesivo de todo. Ya, es decir, lo ya. controla a todos, quiere que se juegue así y va a muerte con su idea. Y yo le decía que es un fatiga. Que es muy joven, pero es muy trabajador. La verdad que sí, que tiene muchas cosas. Bueno, pues nada, Juanmi, que te damos las gracias por atendernos y que esperamos que te vaya muy bien allí, ¿eh? Muchas gracias, la verdad, igualmente. Espero que también estéis bien y que el Betis gane su partido porque seguramente lo gane, pero vamos, que es lo que digo, que no se confíe. Muy bien, un abrazo. Venga, un abrazo. Bueno, pues lo que ando ahí, ¿no? Sin confianzas, ¿no? Tiene que ir el Betis, que es superior, y lo que se suele decir en este tipo de partidos, ¿no? El principal enemigo en este tipo de partidos cuando uno es superior es uno mismo. Si se lo toma en serio y si los futbolistas que salen al campo le meten la intensidad que le tienen que meter, pues normalmente deben ganar el partido. Veremos qué ocurre y creo que no se nos queda nada en torno a la información del Betis. Mañana conocer la convocatoria después del entrenamiento. Bueno, antes de meternos con la actualidad del Sevilla Fútbol Club, vamos a ir también con los oyentes. Ya saben que ha llegado la vuelta al cole y que en Confisur te van a ayudar a ahorrar más que nunca, porque todos los productos para las meriendas los podrás encontrar a unos precios increíbles, más que competitivos. En Confisur, en el polígono Carretera Amarilla, nos cuenta el personal cosas en el 660 50 5709. Buenas tardes, Radio Marca Sevilla. Que sí, que el Rayo jugó mejor que el Sevilla. Que sí, que normalmente que si tú juegas así, va para allá. Bueno, va para allá, no. Ayer no se demostró que va para allá. Porque eso es lo que hay que hacer. La que tenga, la mete y ya está. Es que eso es así. Portería a cero. Que te tiren 50 veces. No teníamos portero con Nila, que Nila se las tragaba de todos colores. Y ahora ya, pues hay un portero ahí. Que también hay que decir en su defecto que el portero en los córneres no sale tampoco. Está prohibido salir. Pero después lo que sí es verdad que ha salvado al equipo. Hola amigos de Radio Marca Sevilla, aquí para comentar el partido contra el Rayo Vallecano. Menos mal que ganó el Sevilla, pero claro, el partido de infarto. Y el portero ya es otra cosa, este portero ya es otra cosa, claro. Venga, un saludo. Buenas tardes, Radio Marca. Nada, felicitaros por el gran programa de hoy. La verdad es que como sevillista he disfrutado mucho de los 20 minutillos escasos que habéis tenido para hablar de mi equipo. Que a ver, que entiendo que hoy estando en tertulia Capi y el comentarista del Betis para los partidos del Betis, entiendo que habléis más del Betis, pero una cosa es hablar más del Betis y otra es ocupar el 80 o el 90% del programa con el Betis, pero bueno, habiéndose jugado una jornada el día anterior, pero bueno, en fin, espero que cuando pase al revés, que llevéis a comentaristas y a contertulios del Sevilla, pase lo mismo. Buenas tardes, Radio Marca. Aquí un oyente fiel a vosotros, de aquí José Luis Sevilla Este. Vale, en primer lugar quería decir al señor Varela, hombre, que en la última jornada que estaba el Osasuna con el Betis, ¿no? Y el Sevilla con el Rayo, ¿no? Hombre, no podemos decir, señor Varela, que uno jugó muy bien al fútbol cuando los 2 goles que mete el Betis a los Osasuna, bueno, yo creo que esos fallos no se ven ni en alevines, ¿vale? Y luego el señor Víctor Muñoz de Osasuna, pues tiene 2 o 3 ocasiones que las echa al limbo, ¿vale? Y con respecto al Sevilla, hombre, que sí, que yo soy el primero que dice que no se mereció ganar. Pero, hombre, ¿cuántos partidos el Sevilla se ha merecido ganar y la han ganado? Hombre, vamos a querer un poquito más a los 2 equipos sevillanos, Agustín, a los 2. Y alegrarnos de con qué poquito se hace para ganar un partido. ¿Cuántos partidos el Sevilla ha jugado bien y ha perdido? Hombre, por favor, vamos a tirar de tierra, hombre. Vamos a tirar de tierra y que nos guste
que nos gusten los dos equipos sevillanos. No uno ya, los dos. Vamos a intentar que sean los dos. Venga, un saludo. Gracias. Buenas tardes, Radio Marca. Bueno, en cuanto a lo del partido del Sevilla, el Sevilla tiene lo que tiene y no puede jugar a otra cosa. Espera su oportunidad, si la marca bien y ya está, y para casa 3 puntos. Lo que pasa es que no se puede ser tan negativo, que el Sevilla, que tenía mucha suerte, que bueno, el fútbol otras veces ha dicho que es acierto. Sevilla tuvo el otro día el acierto y bueno, quizá para que se pongan algunos más contentos, habrá que decirle a Coralán que la tire fuera y que al portero Odisea porque se deje, cuando le tiren a puerta, que se deje los goles. Bueno, yo he visto partidos que el Sevilla ha tirado 20 veces a puerta. Me acuerdo de uno de Valladolid, un Sevilla-Valladolid, que César hizo un partidazo, el portero, y llegó el Márquez, el jugador que era del Betis, y le metió un gol y ganó el Valladolid 0-1. Ese es el fútbol, es acierto. Ya está, buenas tardes. Pues muchas gracias a todos los oyentes. Sin duda alguna, es el fútbol, ¿no? El acierto, ¿no? Y por eso el fútbol es el deporte que más pasión levanta, ¿no? En todo el mundo, porque se pueden dar estas circunstancias. Algunas veces se dan a favor, otras veces se dan en contra. Y ya está, es lo que dijimos ayer, ¿eh? Simplemente. No creo que estuviésemos hablando ni de suerte. No creo que el término suerte, Pineda, lo pronunciásemos ni una sola vez ayer en el programa, ¿eh? Creo, ni una sola vez. Y en fin, que muchas veces pues salen las cosas como salieron el otro día y que al final lo importante es que el Sevilla tiene 10 puntos en la clasificación. Respecto al oyente que decía que ayer estuvimos más tiempo hablando del Betis porque estaba Capi, claro, al igual que en la semana anterior estuvimos mucho más tiempo hablando del Sevilla porque estuvo con nosotros Víctor Salas. Entonces, bueno, pues concurren estas circunstancias, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos, Pineda. Bueno, intentamos darle en función también un poco de la actualidad. Ya sabes que hay semanas con más de una cosa, de otra, en función de los protagonistas. Intentamos más o menos darle el mismo tiempo, aunque a veces no se consiga, como ayer. Bueno, hay semana limpia en el Sevilla, que va a mirar por televisión lo que hace el Barcelona ante el PSG. Llegaba el PSG creo que con muchas bajas, pero no deja de ser el Paris Saint-Germain y es un partido que el Barcelona tiene que ganar. Así que bueno, vamos a ver qué fuerza hace el Barça, que es mañana, ¿no? Además, creo cuando juega, ¿no, Pineda? Mañana sí. A las 9, sí, señor. Lo cual le viene mejor todavía al Sevilla. Y el Sevilla, pues lo que hace mientras tanto es que esta tarde, porque creo que es esta tarde, ¿no? Retoma el trabajo, ¿no? Esta tarde vuelve el Sevilla. Ayer tuvo jornada de descanso, hoy tienen entrenamiento por la tarde para que los futbolistas tuvieran casi 48 horas para disfrutar con las familias, con los amigos y demás. Y el entrenamiento de hoy, por cierto, va a ser recuperación, va a ser una sesión bastante más suave. Mañana ya entrenamiento con normalidad y además va a haber comparecencia de prensa, va a atender a los medios de comunicación un futbolista del Sevilla y ya pendientes del partido del domingo y sobre todo pendientes de ver si se van recuperando algunos de los futbolistas que están fuera. Ese tobillo de Alfon, que es verdad que es el futbolista que a priori debería recuperarse con más celeridad. Nianzú, como ya te comenté en principio, volvería para después del parón de octubre y Jordán, que sigue entrenando ya más o menos con normalidad. También se prevé su reaparición para después de octubre, del parón de octubre, porque más allá de que ya puede estar disponible, evidentemente ha estado 3 meses fuera por una lesión en la espalda y se le quiere recuperar con tranquilidad. Va a haber seguro que algún que otro cambio, ¿no? El próximo domingo. ¿Algo va a cambiar, tú crees? Bueno, pues no lo sé, es que queda mucho todavía. Es complicado acertar. Por ejemplo, si repasamos... El otro día salió Cardoso de inicio, ¿no? Claro, si repasamos, por ejemplo, el once inicial del otro día, pues yo creo que Carmona podría repetir, porque es verdad que el otro día jugó un buen partido en tareas defensivas y contra el Barça, pues quizás se pueda mirar un poco más por la tarea defensiva que por la ofensiva. Creo que Azpilicueta y Marcao van a jugar seguro. El tercer hombre ahí en esa zona podría repartirse o bien entre Cardoso o Quique Salas, ya veremos, porque Quique Salas se quedó fuera otro día por unas molestias. Suazo seguro en la izquierda, creo que aquí no hay ningún tipo de duda, tanto Agumé como Mendy deben repetir, y luego arriba, pues yo qué sé, ahí hay dudas, ¿no? Viene jugando Isaac Romero, pero el otro día Coradas mete gol,
Creo que Rubén Vargas es titular indiscutible en este Sevilla y Alexis Sánchez podría jugar también con esa motivación especial de enfrentarse a sus equipos, ¿no? De volver a jugar un partido contra un rival de élite que seguro que le apetece y le motiva muchísimo, y además es un futbolista que en los 3 partidos que ha jugado con el Sevilla ha aportado muchísimo. Esa asistencia a Peque, el tanto también que mete en victoria ante el Alavés, y el otro día ese inicio de jugada para el gol de Akoradan. Por tanto, yo creo que entonces dio el otro día una preasistencia. Sí, bueno, una Este jugada... es el nuevo término, ¿no? Que hay claro, ahora. el inicio de jugada, que esto es la capacidad que tú tengas de ver el fútbol antes que los demás. Y señor, pues evidentemente la tiene, porque tiene mucha calidad. Entonces yo creo que con ese 11 que te he enumerado, salvo la posición de Quique Salas o de Cardoso, en el resto yo creo que puede haber prácticamente un mismo 11 que el que salió ante el Rayo. Bueno, por ahí pueden ir los tiros. Todavía quedan días para que, de hecho todavía no ha empezado, ¿no?, a preparar, como hemos contado, todavía no ha empezado a preparar el partido del Sevilla, que va a entrenar por primera vez en la semana, lo que llamamos de semana, esta tarde, con Almeida dándole descanso a los futbolistas, ya que hay semana limpia de por medio, y el Sevilla va a tener la ventaja eso, de preparar tranquilamente el partido. El Sevilla, que ahora mismo, Pineda, estaba echándole un vistazo aquí a la clasificación, y fuera de casa ha sumado el Sevilla ya 9 puntos, perdón, 9 puntos, con lo claro, que ha ganado 3 partidos, le ha ganado al Alavés, le ha ganado al Girona y le ha ganado el otro día al Rayo. Ha aprovechado muy bien sus visitas. El Barcelona ha sumado 10 puntos, el Real Madrid 9 y el Sevilla 9. Son los 3 equipos que ahora mismo han sumado más puntos fuera de casa. Sí, el único partido donde el Sevilla no ha ganado fuera fue el inicio liguero ante el Atleti en San Mamés, que tuvo oportunidad al menos de sumar un punto en la segunda parte. El resto de partidos han sido victorias, pero claro, aquí el hándicap del Sevilla está en el Ramos Sánchez Pizjuán, derrota ante el Getafe, el empate ante el Elche y la derrota también ante el Villarreal. Aquí es donde el Sevilla tiene que mejorar. El Sevilla, que ha sumado, está junto con Barcelona y Real Madrid, está en el podio de los mejores equipos como visitante. En casa es, junto al Levante y al Girona, junto al Levante y el Girona, son los 3 peores equipos en casa, con un solo punto sumado. Así que esos son los números, ¿no?, del conjunto sevillista. Bueno, tenemos que escuchar a Monchi, ¿no? Sí, que ha estado con los compañeros de 7 Televisión, con Tito González. ¿Con Tito Televisión? Sí, señor. Ayer en su programa, que se llama Minuto 91, ¿no? Si no recuerdo mal, se llama su programa. Y le dio una entrevista interesante Monchi, porque más allá de hablar la semana pasada y presentar el proyecto del San Fernando, pues en este caso, al darle una entrevista a los medios sevillanos, pues también nuestro compañero Tito González le ha preguntado sobre temas relacionados con el Sevilla. El primer sonido que hemos rescatado es hablando de este Sevilla nuevo, de Almeida y de Cordón, al que se refiere sobre todo como aficionado, y habla de la siguiente manera. Bueno, yo lo decía el otro día en la rueda de prensa, me está gustando mucho, me está gustando lo que están haciendo, tanto lo que han hecho durante el verano como lo que están planteando futbolísticamente. De hecho, el otro día decía que creía que tenía menos puntos de que el juego había tenido que ver. Posiblemente el otro día contra el Rayo a lo mejor el resultado nos dio más de lo que el fútbol podía ofrecernos, pero yo me está gustando el carácter que tiene el equipo, me está gustando lo que plantea Matías, me gusta el trabajo que ha hecho Antonio en este mundo de la dirección deportiva, es uno de los mejores que hay, con lo cual desde mi prisma de aficionado y de sevillista, pues contento y satisfecho. Ojalá seamos capaces de enlazar 2 partidos seguidos, que nos está costando, con victoria, y podamos ya mirar para arriba, ¿no? Ahora mismo estamos en mitad de tabla, creo que con 10 puntos de 21 estamos en un momento, tenemos ahora un partido complicado el domingo a las 4:15 con el Barcelona, pero me gusta lo que estoy viendo como sevillista, ya no como profesional, pero sí como sevillista, ¿no? Bueno, que le gusta la propuesta de Almeida, que le gusta cómo se han hecho las cosas en verano y en fin, que está contento desde el prisma de aficionado de cómo se están haciendo las cosas esta temporada. Vamos a seguir escuchando a Monchi. Le preguntaban por Almeida, por el míster, con el que coincidió en aquel año de nefasto recuerdo para el Sevilla, el descenso
a segunda división en la temporada 96-97 y bueno, así recordaba también ese momento el ex director deportivo del Sevilla. Un año de no buen recuerdo para el Sevilla porque finalmente bajamos la temporada 96-97, pero sí, lo conozco como jugador que venía recién llegado de River Plate, que tuvo una temporada solo, luego salió para Italia y bueno, una carrera magnífica como jugador y como entrenador, tanto en México como en Argentina, en México y en Grecia. Ahí están sus números, ¿no? Los números acumulados en otras ligas y que, bueno, pues obviamente de momento acumula también buenos números en un campeonato como el español. Y un extracto más, ¿no, Pineda? Sí, un extracto más hablando del futuro, ¿no? Se le pregunta muchísimo por el futuro, si algún día va a estar ligado al Sevilla con la tercera vía. Bueno, esto es lo que dice Monchi, que de momento tampoco se quiere meter en ningún tipo de lío. A ver, primero que no vinculo nada, que no tengo nada que ver con salga, gente, no quiero, porque si no se malinterpretan las cosas. A ver, Tito, yo te hago una pregunta. Hablar de lo que pueda pasar dentro de un año, 2 años, 3 años, 4 años, es que es absurdo. Si a mí me dicen, o a ti te dicen, que tú hoy me estás entrevistando para hablar del Club Deportivo San Fernando, que es un club que yo he fundado y que ya no trabaja en el Aston Villa, hace 3 meses te dice, vale, Monchi, venga, no le das más. Tú ayer estabas en la Barca de la Florida viendo un Club Deportivo Federico Mayo, Club Deportivo San Fernando. Así que imagínate la cantidad de cosas que se pueden dar de aquí a poco. Lo que sí he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, que yo estoy feliz donde estoy y que cualquier cosa que tenga que ver con el Sevilla, que tenga que ver con otro equipo, con el extranjero, que tal, tiene que estar con el San Fernando como primera, porque me he involucrado. Otra cosa es que dentro de 3 o 4 años pues el proyecto de San Fernando pues no avance o la gente se canse de mí. Entonces, bueno, pero creo que ni es bueno para el Sevilla, ni es jugar a divino, es jugar a intentar vender algo que a día de hoy de verdad que no me ocupa ni un segundo. Me preocupa más o me ilusiona más ir posiblemente a ver el Sevilla jugar a San Sebastián o ir a jugar a Madrid cuando vaya, a Barcelona, y ir como nada más con mi bufanda y disfrutar de mi sevillismo que otra cosa en el corto y medio plazo. De verdad que lo digo sinceramente. Bueno, pues eso es lo que decía con los compañeros de 7TV el exdirector deportivo del Sevilla, que pasó ayer por los micrófonos de esa cadena con el querido Tito González. Pues nada, por lo demás pendientes, como decimos, del entrenamiento de esta tarde y de ver cómo se va desarrollando la semana en clave sevillista. Vamos a seguir, que enseguida nos espera protagonista y seguimos hablando de más cosas. Touch is close at hand, where once joy was found, where the walls are crashing down. If only you could feel my feelings, then you'd realize this is the last emotion I'm gonna feel. Vamos a hablar con un protagonista, ya lo comentábamos al principio del programa, un amigo de esta casa, con el que nos gusta además hablar mucho de fútbol, pero aparte de hablar de fútbol, Pineda, tenemos que hablar de un asunto que yo cuando lo he visto, además la foto que he visto, creo que es de los compañeros de Diario de Sevilla, pasando por la Maestranza, la foto impresiona, la foto impresiona. Sí, hombre, es muy impresionante, ¿no? Porque correr como un sordo ciego, es decir, sin audición y sin visión, me parece una cosa complicada, ¿no? Lo siguiente, algo súper difícil. En fin, me imagino que le faltarán muchas cosas por hacer, pero una de las que le faltaba a Pablo Alfaro era esta. Y lo hizo el otro día en la nocturna, entre los 25.000. Más allá de él, he estado leyendo también que había 8 personas con sordoceguera que disputaron la prueba. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que viendo la foto... tiene que ser una pasada eso, ¿eh? Pues sí, Agustín. La verdad que uno cuando días antes les dije que sí, que vamos para adelante, cuando me iba luego para casa decía, pues Pablo, tú sabes lo que les has dicho, no tienes ni idea de lo que puede suceder, cómo puede pasar, pero me hubiese arrepentido mucho más de haberles dicho que no
que de lo que pudimos experimentar el otro día, que como bien dices, yo fui una de las 9 personas que no pudo ni oír ni ver durante la carrera, Sí. pero claro, de esas 9 la única que cuando acaba la carrera sí puedo volver a, pues eso, Claro, a mi vida con los sentidos, ¿no? Claro. Oye, y esto, Pablo, ¿cómo cómo surge? ¿Cómo te viene? Pues mira, esto es un lío de un amigo mío que hacía mucho que no veía, me voy a comer con él. El año pasado Juan Luis Muñoz Escasi fue él quien lo hizo y me lo propone. Conozco a la gente de Apascide, que es como se llama esta asociación, Sí. esta ONG, estoy con ellos, me voy, tienen una residencia y una casa cerca de Salteras. Sí. Los conozco y una vez que estás allí, pues es que ya es imposible decirle que no, ¿no? Ya es otro mundo, son gente con un mérito tremendo y lo que muchas veces comentamos, que no sé, os planteo hasta el pequeñito reto de estar 1 o 2 minutos de vuestro día pues sin ver ni oír. Y así es como ellos tienen todos los minutos de toda su vida, ¿no? Sí, una cosa que nosotros obviamente, pues claro, cualquiera de los mortales no le presta ni atención, pero que hay personas que no pueden, ¿no? Que no pueden disfrutar de estos sentidos vitales, ¿no? Para todos nosotros. Tengo una curiosidad, Pablo. En la carrera hemos visto la foto, evidentemente la complicación de correr sin visión. Ya la gente se puede hacer una idea. Si encima le quitas la audición, evidentemente no tiene casi ningún tipo de guía ni de referencia. ¿Quién os hace de guía? Bueno, ¿y cómo lo viviste? No sé si tuviste muchas dificultades o si más o menos con el ritmo que te marcaron, con los guías y demás, pudiste completar la carrera sin muchos problemas. Cuéntanos un poco. Pues mira, sí es verdad que la carrera, lógicamente, primero hace falta la voluntad y luego hace falta, pues como les digo yo, los ángeles de la guarda, ¿no? Que son, al final, estos chicos y chicas y yo, lo corres con una mano en una vara, vara de 3 metros, en el cual hay un guía por delante y otro guía por detrás, también con la vara, son tus únicas referencias. Depende cómo vayan moviendo la barra o la muevas tú, pues te quieren lanzar un mensaje u otro, pues por ejemplo, hay un obstáculo, tenemos que parar, depende cómo la vas moviendo, eso te lo tienes que aprender, eso es relativamente sencillo, pero luego, claro, como un pequeñito cordoncito de 2-3 personas que te vayan por lo menos aclarando el camino, porque claro, es que hay 25.000 personas corriendo a tu lado. Claro. Entonces, sí, tiene, ya te digo, es complejo, pero lo que os decía, que, jolín, yo, gracias a Dios, sobre todo mi gran colaboración es darle visibilidad a todo esto, ¿no? Pero que hay personas, que hubo un chico que llegó antes que yo, que sordo ciego, que era una máquina y todos, la verdad que le echan un coraje a la vida tremenda. Oye, y tú estabas completamente aislado, tú no oías absolutamente nada, Pablo. Nada, lo único las vibraciones, las vibraciones de toda la megafonía en la entrada y la salida de la carrera, con la música, con todo eso, claro, que cuando ya te quitas los cascos casi te quedas hasta sordo, de nuevo, pero es único sentido. Y luego, claro, también sucede una cosa, que en nuestro oído interno tenemos un poco el equilibrio. Claro. Y eso es lo más, para mí ha sido un poco lo más estresante, porque es 1 hora y pico permanentemente alerta, porque ya te digo, no ves, no oyes, el equilibrio lo medio pierdes. Y claro, cualquier adoquín que esté un poquito más salido, cualquier tetrabric pues te hace caerte, porque te desequilibra, ¿no? Ha sido un reto, la verdad que ha sido un reto. Hemos experimentado algo que jamás he experimentado, y sobre todo, todo lo que sea ayudar a estas familias, a esta buena gente, pues lo damos por bien hecho, ¿no? Oye, ¿se te hizo muy largo o qué? Bueno, no, lo esperaba más o menos, y además como me iban tocando en el hombro cada kilómetro que pasábamos, pues más o menos me iba haciendo la idea, ¿no? Pero sí no sé si fue 1 hora y 5, 1 hora y 10 más o menos. Y ya te digo, y ya está, es una experiencia que, hombre, no os voy a decir que vosotros lo hagáis porque tampoco es plan, pero sí que por lo menos se visibilice y oye, y qué suerte tenemos los que relativamente estamos sanos y con todos los sentidos, ¿no? Claro. Oye, bueno, simplemente, ya que estamos con esto, que para darle visibilidad, o en este caso que la gente se entere de que esto está ahí, de que pueda echar una mano, que lo eche. Apascide, me has dicho, ¿verdad? Sí, Apascide. Y además en cualquier
como es verdad que ha tenido los medios de comunicación, os habéis hecho mucho eco, pues hay un montón de referencias en internet y bueno, y teléfonos y todo el que quiera informarse un poquito y conocerlos, pues les van a recibir con los brazos abiertos. Bueno, y ya que estamos, pues lógicamente te preguntamos, viendo, me imagino, mucho fútbol y fundamentalmente también ocupado y preocupado con el Sevilla, ¿no? Bueno, sí, a ver, como bien dices, como por lo menos podemos verlo, ¿no? Claro, podemos verlo. Claro. Y bueno, y este año sí, pues lo sigue, está viendo, yo creo que sí, como si estuviésemos en clase, ¿no? Yo creo que el equipo va progresando adecuadamente, intentando cada día pues ser más competitivo con las armas que tiene, que bueno, que son las que son, y que, oye, y sabiendo que le tienes que sacar mucho rendimiento a tus cualidades, ¿no? Para, sobre todo eso, volver a ser competitivo y que el equipo tenga un sello. Seguramente vamos a meternos todos en el saco, ¿eh? Porque claro, como venía el Sevilla, los futbolistas que han ido llegando y demás, las dudas que te despiertan, ¿no? Porque es normal, ¿no? Si nos dicen al oído que a estas alturas el equipo va a tener 10 puntos, seguramente no lo hubiésemos creído, ¿verdad, Pablo? Pues hombre, sobre todo viniendo de los años que veníamos y que el inicio tampoco ha sido muy brillante, que al equipo le cuesta muchísimo ganar de local, que es algo que lógicamente hay que corregir, porque si no la temporada se hacen muy largas, se sufre mucho. Y bueno, pero yo creo que sí, que se está en el camino, ¿no? De ir consiguiendo y de que poco a poco pues el equipo sea capaz de, con sus virtudes y sus defectos, sobre todo que las virtudes se vean mucho más, ¿no? Ahí imagino que es el trabajo del míster. Vino a decir Pablo el otro día al míster, y fueron unas declaraciones muy llamativas, que cuando no tienes nada en el armario, si te prestan un pantalón viejo te viene bien. Del abuelo, si la ropa del abuelo, decía, si la te coges también. Claro, si te prestan la ropa. Es curioso que un entrenador sea tan clarividente de forma pública, pero eso lo que demuestra es que es un tipo muy natural, muy llano, ¿no? Y que sabe perfectamente las limitaciones que tiene y que al final lo que está intentando es trabajar en forma de grupo con el resto de los jugadores, ¿no? Claro. Mira, yo creo que desde el principio, cuando se planifica ya una temporada como la actual, creo que lógicamente se decide por un cambio de dirección deportiva y cambio de banquillo. O sea, los dos, digamos, CEOs del equipo son los que entran nuevos. Sí que parece que por lo menos la discreción y el sentido común y la realidad se les ha explicado desde el minuto 1. De hecho, hoy Antonio Cordón creo que ha formado una plantilla con un gasto de 0 euros. Sí, 250.000 euros creo que han sido, sí, vamos. Nada. Pues en la élite como tomarse un café por la mañana, ¿no? Claro, totalmente. Y luego eso, y yo creo que el míster, como lo ha tenido claro desde el principio, sobre todo, para mí también gran parte del mérito va a estar y está siendo el sacarle más rendimiento a lo que ya tenías. Sí. A lo que ya tenías, porque por mucho que date cuenta que los fichajes muchos llegan en la última semana o casi todos, tienes que ensamblarlos, tienes que lógicamente un perfil que tú has buscado y que te puede servir, pero es que las 2/3 partes de la plantilla ya la tienes contigo y muchos de los jugadores pues prácticamente, no sé qué deciros, de cara al gran público, al sevillismo, casi estaban desahuciados. Sí. Y entonces para mí viene el gran mérito, ¿no? De que todo eso se amalgame bien y pueda ser, sobre todo, cuando no tienes estrellas rutilantes, pues tienes que trabajar en equipo y ahí es donde está el mérito de Almeida de momento. Sí, que lo que decía es que hay gente que creía que Alexis estaba ya retirado, por poner un ejemplo, ¿eh? Pero gente que que cree, oye, pero claro, y Azpilicueta también con su edad, pero bueno, y Marcao, y Nianzú, y Januzaj, sí, pero quiero decirte, Marcao, Nianzú y Januzaj estaban por aquí, pero que cuando viene algún futbolista y te dicen, viene Alexis, y alguien te pregunta, pero este futbolista no estaba retirado ya, eso ya te dice la percepción que tiene el tipo de... Claro, pero Agus, es que es una situación, salvando las diferencias, parecida a lo que ocurrió hace 25 años cuando el Sevilla empieza a tirar de la cantera y empieza a tirar de futbolistas veteranos o jugadores que terminan contrato, porque cuando las cosas se complican económicamente, Pablo, ya sabemos cuáles son los recursos en el fútbol y eso, pasan los años, el fútbol evoluciona, pero eso no cambia. No, ni va a cambiar. Claro. Ni va a cambiar pero pasa en el fútbol y pasa en la vida, ¿eh? Cuando tú
pues eso, has tenido una casa muy grande, muy maja, y de repente te vienen mal dadas y hay que pagar la hipoteca y no tienes, pues ¿qué haces? Pues irte de alquiler a un piso. Y así, y es lo que toca, pero sobre todo acertar. Para mí es muy importante lo que estabais diciendo, a veces el echar la vista atrás, el comparar qué es lo que salió bien cuando se hizo. Y, por ejemplo, estos veteranos, yo calculo y creo, vamos, y sé que para firmar a Azpilicueta, para firmar a Alexis, que tienen una trayectoria muy contrastada y que si no tuvieran la edad que tienen no estarían aquí, claro. Pues tienes que, aparte de saber cómo juegan y cómo se comportan en el vestuario, qué tipo de personas son buenos veteranos o no lo son, y todo eso hace que te sumen o te resten, y en este caso parece que suman, claro. Sí, decía Pineda, ¿no? Ayer hablábamos también en una tertulia televisiva, estábamos hablando de que, bueno, pues recuerda un poco esto, ¿no? No sé si a ti te lo recordará, aquella época a principios de los 2000, cuando llegáis hay unos cuantos con caparrós, sí. Os ponéis el mono de trabajo. Claro, la gran diferencia que no es poco, es que en aquel club con Roberto Alés, ahí estaba todo el mundo a una, eso era una maravilla después de cómo se habían por fin puesto de acuerdo los sevillistas nuevamente, y ahora pues ya sabemos cuál es la situación a nivel estamental, ¿no? Que al final todo acaba repercutiendo. Pero bueno, de momento está consiguiendo Almeida que el grupo de futbolistas en parte se parezca a aquello, ¿no? Que todo el mundo le ha comprado el mensaje, ¿no? Sí, es que es la realidad, ¿no? Y además, ¿qué es lo que puede hacer el cuerpo técnico? ¿Qué es lo que puede hacer la dirección deportiva? Intentar pues que el equipo transmita que el sevillista cuando vaya al estadio, pues bueno, más allá del resultado, que siempre son muy importantes, pero que no salga defraudado, ¿no? Con lo que ve, y todo eso hace que el ánimo no sea tan negativo, y todo eso hace que no se proteste tanto, y todo eso hace... Pues al final, ya sabéis, como decía el compañero, esto van pasando los años, pero la esencia de todo sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, toca ya, por lo menos Pablo, el domingo. A ver, ganar no le vas a pedir al equipo que gane, porque bueno, ya sabemos cómo está el Barcelona y los futbolistas que tiene, pero bueno, hay que jugar, ¿eh? No quiere decir que haya que tirar el partido de antemano. Pero que digo que ya toca, una vez que tienes 10 puntos, que se suelten un poquito las piernas y al menos competir bien y que la gente salga contenta del campo. Sí, por supuesto, claro que sí. A ver, al final te vas a enfrentar a uno de los 2-3 más poderosos de la competición, ya lo sabemos todos, nadie va a descubrirlos, pero también los grandes también hay días que no los tienen, claro, que no están tan acertados, ¿no? Tiene Champions, que esta semana volverá a tener competición, por lo tanto la atención se puede dispersar un poquito. Tú tienes que estar al mejor nivel que puedas dar, lógicamente. Y luego, bueno, y ya te digo, y competir el partido, por supuesto. Yo creo que estas son de las cosas que ya no se deben de perdonar, el tirar partidos cuando tú tienes uno a la semana, ¿no? Claro. Por lo tanto, pues ya está, hacerlo lo mejor posible, intentar minimizar al Barça, y bueno, y eso sí que sería el auténtico puñetazo en la mesa. Eso sí que sería decir, aquí estamos nosotros que hemos vuelto, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, Pablo, pues nada, te damos las gracias por estar con nosotros, la enhorabuena por esto que hiciste, que más allá de ayudar y de todo lo que has dicho, hay que tener el valor suficiente para ponerse ahí y hacer lo que hiciste. Y nada, te mandamos un abrazo, como siempre. Un abrazo a vosotros también, muchas gracias. Bueno, la verdad es que es una pasada, Pineda, mirándolo bien, el hacer una carrera como la hizo Pablo, lo que ha contado, Ha estado... Sí, hombre, y siempre además solidario, ¿no? Volcado con este tipo de iniciativas para ayudar también a esta asociación que intenta mejorar la calidad de vida de estas personas que tienen esa discapacidad tan importante. Y bueno, y luego también charlando un poquito de fútbol con Pablo Alfaro, que estuvo por aquí cuando ese Sevilla se recomponía a base de canteranos, de jugadores veteranos que terminaban contrato. Bueno, Pablo Alfaro llegó al Sevilla también muy veterano ya, después de una larguísima carrera. Sí. Y fíjate cómo rindió, ¿no? Es que además ha hecho una cosa muy inteligente Almeida. Tú traes a futbolistas veteranos y tú les puedes vender una película para que vengan. Oiga, que vengan para acá, que es que yo quiero que ustedes aquí hagan una cosa que se dice mucho en el fútbol. Pineda, que ustedes hagan grupo aquí. Muy bien. Hagan grupo, no, a los futbolistas lo que les gusta es jugar. Y estos han venido a Azpilicueta y Alexis y los ha puesto a jugar. Más allá de que vengan con el rol que tienen que venir. Pero si tú no los pones a jugar, el futbolista viene aquí y dice, bueno, yo vengo aquí al grupo, pero yo lo que quiero es jugar. Yo quiero ser útil.
y de momento ya les ha dado su sitio. Fíjate si les ha dado su sitio, que a mí me ha sorprendido que este Alexis esté saliendo incluso de inicio, Pineda, en los últimos partidos. Sí, bueno, es verdad. Están respondiendo a los futbolistas. Luego, es verdad, a mí me llamó mucho la atención, aparte de que Alexis aguantó físicamente el partido, la función de Alexis durante la mayor parte del encuentro. Primero, corriendo mucho detrás de los jugadores rivales, y luego cuando recibió la pelota muy lejos del área contraria. Yo no sé si Alexis, porque no soy adivino, si este plan lo le que va a aguantar, ¿no? Claro, Esa es la duda le que va a tenemos, permitir aguantar, o a él le va a convencer. Pero claro, de momento lo que está haciendo es seguir las directrices de su entrenador, parece involucrado, parece que viene bien físicamente, porque creo que viene bien físicamente, y luego él sí tiene esa calidad diferencial para, en momentos puntuales del partido, dar un pase, dar un taconazo, meter un gol, cosas que el resto de los compañeros a lo mejor no ven. Por tanto, creo que de momento hay que darle también su sitio tanto a la voluntad de Alexis como a la capacidad del entrenador de tenerlo bien metido en la película. Eso que tú comentabas es la duda que tenemos muchos, ¿no? ¿Hasta cuándo le va a dar físico a Alexis Azpilicueta? Sí, es verdad que hay una cosa muy clara, y lo ha dicho Pablo. Es que el Sevilla tiene un partido a la semana. Teniendo un partido a la semana, estos futbolistas, tú sabes también que esto ha pasado con futbolistas veteranos en el Sevilla en otras épocas. Futbolistas cuando ya esto casi, tú sabes que casi entrenan poco para poder estar bien para jugar. Sí, hombre, como hacía Canuté, pero es verdad que cuando estaba Canuté el Sevilla jugaba mucho más. Claro. La ventaja ahora es que solo juegan un partido a la semana. Y vamos a ver, porque la única duda es para qué o para hasta dónde le va a dar el físico a estos jugadores. Si el físico le respeta, pues la dinámica seguirá siendo buena. Si empiezan a aparecer las lesiones, ahí ya lo mismo, pues se puede caer un poco el equipo. Azpilicueta, por ejemplo, entre lesiones y no contar demasiado para el Cholo, ha jugado una media de 20 partidos en las 2 últimas temporadas, 20 partidos por cada año, y además no la totalidad de los minutos, en muy poquito tiempo. Y en el caso de Alexis, la última temporada en Italia, ahí sí que jugó verdaderamente poco por motivos también de esas diferencias que mantenía con su entrenador. Así que ahora, pues, un Sevilla que juega una vez por semana, si se cuidan, respetan las lesiones, yo creo que para 25 o 30 partidos pueden estar perfectamente. Si juegan esa cifra de partidos, yo creo que es para darse con un canto a los dientes, Pineda, y se habrá cumplido la misión. Si juegan a esa cifra de partidos que tú has dicho, va a depender también mucho, esto es una pescadilla que se muerde la cola, de los compañeros, porque si ellos tienen que jugar más porque otros compañeros se lesionan, pues entonces también estamos ante otro problema. En definitiva, que es muy importante que la salud acompañe, ¿no? Es una obviedad lo que estoy diciendo, porque claro, si empiezan a aparecer los problemas que, por ejemplo, tuvo en otras temporadas, lesiones musculares de Isaac Romero, los problemas de Vargas, Pineda, que tú sabes que es otro futbolista que ha tenido Yuque, y tiene que jugar más de la cuenta Alexis, y en el caso de Azpilicueta, si empiezan a aparecer también problemas atrás, aunque ahí sí es verdad que hay un mayor número de efectivos, ahí la cosa ya cambia. Pero bueno, de momento, en ese sentido, también la fortuna está acompañando al Sevilla, porque no está habiendo, más allá de lo de Nianzú, que era previsible, no está habiendo, ¿verdad?, problemas físicos en casi ningún futbolista. De momento no, porque es verdad que lo de Alfon es mala suerte, es una torcedura de tobillo en una acción de juego, no tiene nada que ver con una lesión muscular. Eso es normal. Bueno, lo dicho, pendientes del entrenamiento de esta tarde y de ver cómo va preparando el choque ante el Fútbol Club Barcelona, que me imagino que será un choque después de haber ganado el equipo fuera de casa, que va a levantar una enorme expectación. Me imagino que va a haber, si no un lleno, casi lleno, ¿no? En el Ramón Sánchez Pizjuán el próximo domingo. Vamos a oír más notas de voz, más notas de audio. Vamos a aprovechar, ¿no?, para darle más tiempo. Ahora me dice Pineda si hay alguna interacción en la cuenta de X, de Twitter, pero vamos a oír lo que nos dicen en el 660-50-5709. Buenas tardes, Radio Marca. Aquí Gonzalo Consevillista. Pues sí, parece ser que al final este año las cosas están cambiando. Pues el partido de este domingo, lo normal es que lo hubiéramos perdido, pero sin embargo lo ganamos, y eso quiere decir que las cosas empiezan a cambiar, porque al revés, no nos estaba pasando como contra el Villarreal, partidos que parecía que podíamos puntuar o ganar, al final perdíamos de mala manera. En fin, en el fútbol es como en la vida, cuando las cosas te vienen de cara, pues te vienen de cara. También quería hablar sobre el buen trabajo que ha hecho Antonio Cordón,
que efectivamente ha hecho una plantilla equilibrada dentro de sus posibilidades económicas, que estaba muy mal la cosa, y lo ha hecho bastante bien. Pero yo lo que estoy deseando es que llegue ya la temporada que viene, que seguramente entre la tercera vía a nuestro club, con el señor Fede Quintero y el señor Antonio Lapi, y por supuesto mi idolatrado Monchi, que tanto y tanto nos ha dado, aunque algunos no lo quieran ver. Gracias por informar. Buenos días, Radio Marca Sevilla. Señor Agustín, Anthony, en sus declaraciones, podía haber dicho lo que dicen muchos futbolistas, de que con tal entrenador, de que con Pellegrini va a muerte, que donde esté él va. En fin, no guste de menos al club. Anthony en todas sus declaraciones ha hablado del Betis. Entonces dice su amor al Betis. No ha dicho, es que yo con este entrenador esté donde esté voy, y donde... que nunca ha hablado mal de Pellegrini, solo faltaría, y evidentemente él es responsable de su extraordinario rendimiento, solo faltaría también. Pero oiga, que lo que ha dicho es lo que ha dicho. Un abrazo. Buenas, mi nombre es Víctor. Lo primero es mandarle un saludo a todo el equipo de Radio Marca. Y nada, haceros una pregunta. ¿Creéis verdaderamente que la ilusión es lo que le faltaba al Sevilla? Os mando esa pregunta a ver si la podéis contestar. Buenas tardes, Radio Marca, para dar la opinión sobre el Real Betis. Vamos a ver, tenemos un partido esta semana que tenemos que ganarlo como sea, porque sí, parece que es uno de los equipos más endebles del grupo, y entonces es importantísimo ganar y posicionarse ya bien. Con respecto al tema del año, que es el tema Pellegrini, pues el Betis y Pellegrini están condenados a entenderse, y yo creo que se van a entender. Otra cosa es que el Betis esté marcando los tiempos, que es el que tiene que marcar los tiempos, que para eso es el que contrata, yo lo tengo clarísimo. Y tengo clarísimo que sigue el ingeniero, al menos eso espero. Gracias. Pues nada, un saludo, y gracias a todos los oyentes que nos dejan sus notas de voz, notas de audio en el 660 50 57 09. Vamos... Creo que no se nos queda nada, ¿no? Nada, estaba por aquí mirando desde cuándo no gana el Sevilla, el Barcelona en Liga. ¿Sabes desde cuándo? Puede hacer bastante, ¿no? Desde octubre de 2015, 10 años. Claro. Curioso, ¿eh? Goles de Crondelli y Vicente Iborra. Pues fíjate, 10 años sin ganarle al Barça, que tampoco verás, a ver, no es normal en el Sevilla, porque en el Sevilla de los últimos siglos, de este siglo, sí le ha ganado más veces al Barça. De hecho, le ganó una final, una Supercopa, pero que tampoco es una barbaridad que te lleve tanto tiempo. En los últimos años aquí, 1-4, 0-3, 1-2, claro. A eso es lo que yo me refería con competir. Bueno, venga, vamos a hacer un alto que todavía hablamos de más cosas. Radio Marca. Golosinas en Confisur, tu cash and carry donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and Carry Confisur en el Polígono Carretera Amarilla. Ahorrar es saber dónde comprar. El puerto del Nervión tiene nombre propio. Cala Roche, un ambiente único, frescura en cada plato y una experiencia que navega entre la tradición y la modernidad. El mar en tu mesa en el puerto de Nervión. Ven a Cala Roche, Ramón y Cajal, esquina con San Francisco Javier. La actualidad, los protagonistas, el mejor análisis. Si te apasiona el baloncesto, tu casa es Nos Gusta el Básquet. La madrugada del martes al miércoles de 2:30 a 3:30 tienes una cita con Carlos Santos. También disponible en las principales plataformas de podcast. El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca.
XV, DJ Nut. We up in here. Everybody's nobody. How y'all feel? Cause I feel so awesome. How you feel? Awesome. I guess that's awesome. Shorty, you fine and your body is awesome. Wanna roll? Awesome. Well, let's Bueno, go. pues como cada martes tenemos que charlar un ratito del mundo de la canasta, ¿no? Que ya, bueno, la puesta de largo en la máxima categoría con la Supercopa este fin de semana, ya se va moviendo, ¿no? Todo esto, y que esto está ahí a días de que arranque también para los nuestros, ¿no? Con la Liga ya en escena después de que el equipo del Insolac Caja 87 haya quedado eliminado de la Copa de España, a pesar de ese triunfo contundente ante el Jaén Paraíso Interior. Pero con muchas cosas, ¿no?, que comentar, y que se han ido produciendo noticias que han llamado muchísimo la atención, no cabe duda, en los últimos días, después de que se anunciara a bombo y platillo el acuerdo con la Fundación Cajasol, todo lo que ha ocurrido y cosas en las que tenemos que detenernos. Para ello, además, hemos tirado de un tipo que estaba siempre muy bien informado. Ya contábamos aquí la información que dio de una de las cuestiones primordiales por las que se rompió ese acuerdo con la Fundación Cajasol, el tema del patrocinador principal, y de ello y de otras cosas vamos a hablar con nuestro querido José Antonio Jiménez. José, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Que esto es que está aquí ya, ¿no? Este fin de semana ya, no tengo el calendario delante, era con Gijón, ¿no? Correcto, Círculo Gijón, un equipo recién ascendido, y bueno, comienza la temporada, la Liga, porque ya oficialmente arrancó con la Copa de España, sí. Pero a nadie se le escapa que el verdadero objetivo del Caja 87 este año es la Liga, y si hablamos de Liga, evidentemente pelear por el ascenso a Primera Federación, ¿no? Al menos estar como mínimo en el playoff, que eso dada la cantidad de equipos que van a estar, ahí deberían dar, ¿verdad, José? Y no debería tener muchos problemas. Y después, bueno, vamos a ver cómo va la parte alta de la tabla. Lo que pasa, Agustín, que hay que ser conscientes de que lo mejor, evidentemente es complicado, lo mejor es jugarte la final con el primero del otro grupo, de la conferencia este, sí. Porque vimos el año pasado cómo era el cruce de playoff, que había muchos equipos que a lo mejor estaban desahuciados durante la liga regular, que se metían en el playoff a última hora y luego ascendían. Evidentemente... Acabó ascendiendo el sexto, creo, además, ¿no? Si no recuerdo Sí, mal. de hecho acabó ascendiendo el equipo al que el Caja 87 le ganó aquí de 29. Las cosas. Curiosamente, un equipo que estaba desahuciado después de la derrota aquí en Sevilla, que todo el mundo decía, bueno, la eliminatoria está superada. En Mallorca pasó lo que pasó y al final acabó subiendo a la Primera Federación. Claro. Bueno, el último ensayo, vamos a decirlo así, 9-2-7-6, ante Jaén Paraíso Interior, que es un equipo que no es precisamente muy potente, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, ¿no, José? Sí, de hecho, en sus anteriores compromisos contra Coto Córdoba y contra Morón, pues también cayó, correcto, también cayó de manera contundente. Aquí en Sevilla el partido duró hasta que el Caja 87, digamos, alcanzó una ventaja cómoda. Evidentemente no es un termómetro fiable para calibrar el verdadero nivel del Caja 87, porque está claro, aunque fuesen 3 partidos de carácter oficial, se puede decir que eran pretemporada, y también hay que poner el asterisco en una circunstancia que también es relevante, ¿no? El equipo sevillano no ha podido contar en ninguno de estos 3 partidos con 2 jugadores que son titulares, ¿no? Vilalovic y Okafor, que han estado prácticamente toda la pretemporada lesionados, y evidentemente no es lo mismo encarar estos 3 partidos con ellos que sin ellos, ¿no? Lo más seguro es que si hubiese contado con alguno de ellos, lo normal es que a Coto Córdoba, incluso a Morón, les hubiese derrotado, pero bueno, al tener 2 bajas tan relevantes, evidentemente la derrota hay que analizarla, pero como te digo, hay que ponerle el asterisco de que Eloy no pudo contar con ellos, ¿no? Sí, ya el otro día hablábamos con Eloy y le preguntábamos por este aspecto, porque las cosas evidentemente en materia de resultados no han caminado bien en pretemporada, pero hombre, sin querer poner excusas también nos hacía hincapié en que, bueno, pues que al equipo le faltaban cosas, y no es que le faltaran cosas. Cuando a ti te quitan a 2 de tus mejores jugadores, pues obviamente está clarísimo, son muchos, ¿no? Está claro. Es mucho. Bueno, el equipo, como digo, vamos a ver cómo arranca, pero el equipo debe andar, digamos, José, metidos en el vagón cabecero, ¿no? Sí, mira, si te pones a analizar la conferencia oeste, que es la que, digamos,
conforma el grupo en el que va a jugar el Caja 87, Sí. mira, Cáceres, Ponferrada, que hizo una buena temporada el año pasado. Valladolid que ha defendido. Correcto, el mítico Forum Filatélico. Y Morón, que no sabemos muy bien este año para dónde va a tirar. Ahí, y evidentemente el Caja 87, que son los equipos que en teoría tienen que estar en la zona alta de la tabla. Luego ahí el resto de equipos habrá alguna sorpresa, evidentemente, y sin despreciar a ningún rival, lo normal es que estos 5 equipos peleen por la zona alta de la tabla y el resto, digamos, por el resto de posiciones. Si ha hecho un equipo, se ha hecho un esfuerzo económico desde el club, no se esconde que se aspira a lo máximo, y está claro que si el equipo tiene a todos sus elementos disponibles, que hasta este momento no los ha tenido, pues tiene que aspirar a lo máximo, y evidentemente no nos vamos a esconder, Agustín. Lo máximo es pelear por el ascenso y estar el año que viene en Primera Federación. Claro. Si ya el año pasado un equipo recién creado, que se había creado meses antes de que arrancara la competición, fue capaz de meterse en los playoffs, hombre, por eso estamos diciendo que lo normal es que el equipo ande como mínimo por esa zona, una vez que ya se va asentando el proyecto, una vez que es muy importante, ¿eh? Que sigues con el mismo entrenador, que siguen muchos de los jugadores que estaban, todas estas cosas, mantener, siempre dicen lo mismo los que entienden de baloncesto, José, que lo más complicado es mantener las plantillas. Sí, y sobre todo lo estamos viendo en baloncesto, ¿no? En ACB, en Primera Federación, que rara vez hay equipos que mantienen 2-3 jugadores con respecto al año anterior. El Caja 87 ha mantenido un bloque bastante sólido, posiblemente a sus mejores jugadores de la temporada pasada, Dedovic, a Bertans, a Vilarovic, a Franch, y se ha reforzado teóricamente bien. Lo que pasa es que, evidentemente, todos sabemos que en el mundo del deporte fichar a jugadores que llegan a un equipo con buenos números no te garantiza un resultado concreto. Pero, evidentemente, a priori, los refuerzos son buenos y hay que ser optimistas, aunque independientemente los resultados de pretemporada no hayan sido los deseados, ¿no? Bueno, el verano, baloncestísticamente hablando, ha sido larguito y vaya las cosas que hemos tenido que ver por aquí. Hasta el punto de que un señor se quería llevar hasta las canastas. Sí, bueno, de hecho, Agustín, si no hay, digamos, cambio al respecto, las canastas están en el exterior del pabellón de San Pablo, esperando que alguien se las lleve, ¿no? Que vengan a por ellas, ¿no? Correcto, sí, el mítico túnel de vestuario verde no está, las canastas no están, y bueno, yo lo hablaba esta mañana. A mí me da mucha pena por la historia del Caja San Fernando, Betis Baloncesto ahora, que haya desaparecido, pero sobre todo, Agustín, por esos trabajadores que ahora mismo no saben realmente qué va a pasar con ellos, ¿no? Están en un limbo porque tienen que ir a trabajar, pero no cobran. Pedro Fernández no mueve un papel, no hizo absolutamente nada. Decía que iba a pagarles con la venta del inmovilizado, el inmovilizado no lo vende. Entonces, evidentemente, aquí los que están padeciendo son los trabajadores del club de toda la vida, gente que lleva trabajando 20, 25 años, por ejemplo, el caso de Curro Delegado, Rocky Jarana, que son realmente a los que digamos que hay que intentar ayudar, porque los jugadores encuentran equipo, el entrenador Gonzalo ya está de asistente en la Liga FEB en Zaragoza, pero ¿qué va a pasar con estos trabajadores? Que son los que realmente están padeciendo, como tú dices, un verano que ya habrá tiempo para hablar detenidamente sobre lo que ha sucedido, pero que yo creo que no somos conscientes de que hemos perdido a un equipo con casi 40 años de historia, ¿eh? Qué pena, qué lástima para los que hemos vivido, ¿no? Muchas cosas tuvimos la oportunidad de estar en aquella final de Treviso, con todas las cosas y todos los domingos, ¿no? Que hemos estado contando para toda España, ¿no? A través de nuestras ondas lo que ocurría allí. Y que esto pues se haya ido al garete de la manera que se ha ido. Y vuelvo a repetir lo mismo, entre todos lo mataron y él solito se murió, ¿no? Porque aquí no se puede buscar un único culpable. Aquí ha habido muchas cosas y hasta que se ha dejado morir al paciente, yo lo veo de esa forma, José, ¿qué quieres que te diga? Se ha ido poniendo cada vez en peores manos el asunto, ¿eh? Sí, lo que yo sinceramente, aquí tuvimos tú recordarás, Agustín, la experiencia de los americanos, de Mike Tyler y compañía, que afortunadamente aquello se corrigió a mitad de temporada, se fueron y el club siguió hacia adelante. Pero después de lo que ocurrió la temporada pasada con el grupo mexicano, que mejor no hablar de lo que pasó, venderle el club a un señor que todos hemos visto cómo actúa, lo que dice en redes sociales, promete mucho y cumple poco. Que ya traía el historial que traía. Claro. Entonces, bueno, aquí es lo que tú dices.
aquí hay muchos responsables, no es solamente este señor, el responsable de que el equipo haya desaparecido, pero entiendo que igual desde todas las partes las cosas no se han hecho de la mejor manera posible. Porque te digo, con la experiencia de los americanos, con la experiencia del grupo Shoei del año pasado, no le vendas el club a una persona de fuera, como tú dices, con el historial, con el histórico que ya este hombre traía de Burgos, que con lo que traía de Orense, sí. intenta vendérselo a otra opción, igual sale peor, pero por lo menos tienes tú la garantía de que su historial, de que su pasado está limpio. Sí. Pero este hombre, es verdad que hizo un equipazo y que el equipo subió en la cancha, pero a costa de no pagarle a nadie, Agustín. Así hacen los equipos cualquiera, ¿no? Evidentemente. Como diría ¿no? aquel. Pero, en fin, insisto, es una auténtica pena con los jugadores, los entrenadores y lo que se ha vivido, ¿no? Aquí en materia de baloncesto en esta ciudad, y que se haya ido pues al garete, ¿no? Total y absolutamente. Y llegados a este punto, bueno, pues se firma un acuerdo presentado a bombo y platillo con la Fundación Cajasol, que, bueno, poco más o menos van a significar los cimientos para que el baloncesto en Sevilla vuelva a ser lo que era, y que si todo el mundo muy contento, y que si esto supone un espaldarazo muy importante porque tenemos de nuevo un patrocinador detrás de los fuertes que puede hacer que la gente se ilusione de nuevo, y a los pocos días esto se va a la basura, José. Sí, yo lo que no termino de entender, como tú has dicho perfectamente, que se anuncie públicamente el acuerdo, que se mande una nota de prensa, que las fotografías de la firma del acuerdo se manden, se publiquen. Sí. Y resulta que a los 2 o 3 días lo firmado no vale para nada. Aquí, por lo que nos cuentan, aquí ha habido un malentendido, porque una parte pensaba, te hablo de la Fundación Cajasol, Sí. que iba a llevar el nombre principal en el Caja 87. Pero ¿y esas cosas no se hablan? Y Caja, yo entiendo que sí, y Caja 87 pensaba que se iba a mantener como nombre principal el de Insolab. Entonces, unos con otros, la casa sin barrer, y al final resulta que lo que uno pensaba y lo que otro creía, pues no era compatible. Sí, y el acuerdo... perdona que te interrumpa, porque tú lo que contaste tú en muchodeporte.com es que el acuerdo se había roto porque Cajasol lo que pretendía es ser que Insolac, vamos a decir, Insolac, que además ha sido cliente de esta casa durante mucho tiempo, que Insolac no fuese el patrocinador principal. Sí, no, aparte, mira, esto es muy sencillo, Agustín. Tenemos el ejemplo del Proin Sevilla, que también ha adquirido el nombre de Cajasol, el equipo, el baloncesto femenino, que también el voleibol, los patrocinadores, con el voleibol correcto, Sí. también el Cajasol es su nombre patrocinador principal, y el baloncesto femenino, que también sus patrocinadores de la temporada pasada se han obviado y ahora es Cajasol como patrocinador principal. La Fundación Cajasol pensaba que se iba a repetir la historia en el Caja 87, el Caja 87 pensaba que lo de Insolar se iba a mantener, y al final, lo que tú dices, unos con otros, no sé muy bien. Aquí en este caso, ¿a quién hay que echarle la culpa? ¿A los asesores que no han leído bien la letra pequeña del contrato? ¿O se daba por seguro algo que no era seguro? Es que realmente es como, yo lo hablaba también el otro día, aquí tenemos la experiencia de que cuando se anuncian fichajes siempre se pone la coletilla a expensas de que pase el reconocimiento médico. Eso es. Por si acaso no pasa el fichaje, no se hace oficial. Pues aquí evidentemente entiendo que se tenía que haber leído la letra pequeña del contrato muy detenidamente para que no se escapara ningún detalle, y cuando las dos partes estuvieran, digamos, de acuerdo con lo que se firmaba, pues se lanza la nota de prensa, las fotografías y demás. Pero lanzar una nota de prensa, un comunicado, unas fotos, sin que la situación, sin que el contrato, digamos, estuviera cerrado completamente, cuando todavía había algún fleco que resolver, la verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? No, se hablaba de un acuerdo que iba a revolucionar el baloncesto en Sevilla, que nuevamente se ponían los cimientos. Hombre, aquí hay algo evidente. Y lo evidente es que alguien la ha cagado. Con perdón. Alguien la ha cagado porque estas cosas claro. no se pueden hacer como se han hecho, ¿no? Porque hay que aclarar, cuando se produce un acuerdo de este tipo, hay que dejarlo todo muy clarito. Claro, tú no puedes firmar, claro, ¿verdad? Mira, eso nos pasa a nosotros, Agustín, en la vida diaria. Tú no firmas un papel que te pongan por delante sin antes haberlo leído, porque no sabes muy bien qué estás firmando. Pues en este caso pasa igual, se entiende
que las partes firman un contrato después de haberlo leído las veces que haga falta, después de que los asesores de las partes hayan dicho ok o no ok, y cuando se resuelven los flecos que toca resolver, pues entonces se firma, se anuncia y se mandan las notas de prensa que hay que mandar. Pero hacer esto, firmar, anunciarlo sin que el tema estuviera cerrado del todo, la verdad es que, sobre todo, Agustín, en estos niveles, que no estamos hablando, digamos, claro, de empresas cualquiera, que estamos hablando de la Fundación Cajasol y del Caja 87. Entiendo que las dos partes no estaban, digamos, no tenían el tema cerrado, y entiendo que tenía que haber frenado el tema de las fotos. Hombre, y aquí hay una cosa clara también, ¿no? Que Caja 87 le ha dado su sitio a la empresa, claro, que ha apostado por ellos, ¿no? Por un equipo, claro, por un equipo que era de reciente creación y que tenía el recorrido que tenía, y como han apostado, oye, mira, yo no puedo quitar de un plumazo a esta gente que me ha estado ayudando, esto no lo puedo hacer, ¿no? Porque, claro, es de... Sí, pero entiendo que eso se diría durante las reuniones mantenidas entre la Fundación y los hermanos Crespo, pero no sé por qué, o la gente que negoció en la Fundación Cajasol, digamos, no tuvo, digamos, conciencia real de esa petición. Claro. O no, es que al final, tú sabes, al final aquí hay algo que se nos escapa, porque realmente echarle la culpa a una de las dos partes no sería justo. Sí. Porque si el acuerdo se rompe es porque las dos partes, unos por una cosa y otros por otra, digamos, han tenido responsabilidad en que esto al final haya quedado en papel mojado. Porque, te digo, estamos hablando de entidades muy serias, la Fundación Cajasol, fíjate, ¿no? Claro, y claro, Caja claro. 87 igual, por eso te quiero decir, que hay algún pequeño detalle que se nos escapa, que tiene que explicar definitivamente que lo que se presentó, que lo que se presentó a bombo y platillo, pues al final haya quedado en eso, en papel mojado. Es más, si aquí hubiese pasado algo muy, muy, muy gordo, no aparece en la nota que envió a los medios lo que aparecía en la nota que envió el Caja 87 a los medios, que no cerraba la puerta a futuras colaboraciones. Claro, evidentemente. Si la cosa hubiese acabado mal, pues la nota de prensa hubiese sido, entre comillas, incendiaria, ¿no? Pero no ha sido así. El Caja 87 lanzó una nota de prensa, digamos, políticamente correcta, dejando la puerta abierta, como tú dices, a una posible negociación, que entiendo que cuando se resuelva, digamos, este matiz, que no es menor, evidentemente, pues se tratará, digamos, de volver a lo que ya estaba pactado en su momento, ¿no? Entiendo, porque claro, el Caja 87 lo que no quería tampoco era, tú sabes, echarle la culpa a la Fundación, claro, para que esta posibilidad de un acuerdo futuro se rompiera definitivamente. Y entiendo también que la Fundación Cajasol, después de lo sucedido, pues intentarán, no te digo que mañana o pasado, pero intentarán retomar, digamos, conversaciones, porque como tú has comentado al principio, al final el futuro del baloncesto masculino en Sevilla está en manos del Caja 87, porque es que detrás no hay absolutamente nada tras la desaparición desgraciada del baloncesto Sevilla, ¿no? Pues nada, que evidentemente la Fundación Cajasol apuesta por el deporte. Yo creo que eso es un hecho que no hay que discutir. Evidentemente. Esto no hay que discutirlo, porque ahí están los movimientos y lo que ha hecho siempre, y que el Caja 87 es una entidad que viene para quedarse y para hacer la apuesta firme del baloncesto en Sevilla también es otra evidencia. Así que vamos a ver si las dos partes, que me imagino estarán condenadas a entenderse, se sientan, se soluciona esto, y que, bueno, pues hombre, cualquier apoyo es bienvenido ahora mismo para un proyecto que lleva poco tiempo. A ver qué es lo que ocurre. Pues nada, José, a ver cómo arranca esto y estaremos al tanto de todo. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que el partido del domingo va a ser un buen termómetro, porque no olvidemos que el Caja 87 ha alcanzado los 2.500 socios. Muy buena cifra, ¿eh? Muy buena cifra, evidentemente, y es de esperar. Hombre, evidentemente, tú sabes que si llene San Pablo es muy complicado, porque allí caben 7.000 personas y es muy difícil que se llene, pero evidentemente el primer partido, el del otro día contra Jaén, no era un termómetro para ver el ambiente de la gente, pero este sí, porque es un partido de liga donde ya las derrotas, digamos, no tienen solución para corregirse, y es un partido para que todos esos aficionados que han, digamos, cogido la bandera del Caja 87 como equipo importante en Sevilla, pues empujen para que la temporada que viene no esté el equipo en segunda federación y sí a un pasito de la Liga CB, ¿no? Y efectivamente, y que el baloncesto vaya recuperando su sitio en Sevilla, que no tenemos dudas de que es una ciudad eminentemente futbolera, pero donde el baloncesto ha tenido siempre cabida, porque si el baloncesto no hubiese tenido cabida,
el Caja San Fernando, Caja Sol y todas las denominaciones que ha tenido, no hubiese llegado donde ha llegado, ni hubiese hecho las cosas que ha hecho. Así que... Y los hermanos Crespo no hubiesen creado un equipo de la nada, Claro. Agustín también, evidentemente. Claro. Bueno, pues que la gente se vaya sumando al proyecto y vamos a ver si esto va subiendo y va arrancando. José, gracias como siempre, querido. Te mandamos un abrazo. Venga, un abrazo. Bueno, con el baloncesto llegamos al final como cada martes en directo Marca Sevilla. Les emplazamos para mañana. Estamos ya en vísperas del partido del Betis, que será nuestro principal argumento, aunque seguro que habrá más cosas. Gracias como siempre por haber permanecido ahí. Pasen una feliz tarde. Adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.